Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 143. 143. Los piratas bestia. Aquella noche el mar estaba inquieto. Desde el amanecer hasta bien entrada la tarde, el cielo había estado despejado, pero al acercarse el crepúsculo, el horizonte se oscureció. No era la caída natural de la noche. El cielo había sido engullido por densas nubes arremolinadas. Truenos retumbaron en lo alto, relámpagos cruzaron el firmamento y el viento comenzó a aullar. Se avecinaba una tormenta, y en el mar, las tormentas siempre eran mucho más aterradoras que en tierra firme. Muchos barcos habían encontrado su tumba bajo las olas tormentosas. El tiempo se está volviendo loco otra vez, y murmuró Gion, con los brazos cruzados. Unos instantes antes, había estado jugando una partida de cartas con Sdeat y Califa. Ahora, con el viento arreciando y la lluvia comenzando a caer, su juego se había interrumpido. Califa ya estaba en la cocina preparando la cena, mientras los demás se reunían en la cubierta principal. ¡Qué mal momento!, exclamó Sdeat, molesta. Una tormenta, y ahora aparecen estos tipos. Comenzó a caer un aguacero torrencial, el viento azotaba la cubierta y hacía que las velas del quin flamearan violentamente. El casco se balanceaba con mayor fuerza a cada segundo. En medio del estruendo de las olas, Vane permanecía tranquilo en la proa, con su abrigo ondeando tras él mientras sus ojos se fijaban en el mar que se extendía ante él. A lo lejos, un enorme barco pirata emergió de la niebla. Su mascarón de proa era la cabeza gruñona de un mamut, con colmillos que sobresalían como lanzas dentadas. La Jolly Roger ondeaba en lo alto con el emblema de la calavera y los colmillos de los piratas de las bestias. Ese es el barco de Drogjack, dijo Gion mientras se acercaba a Vane, sosteniendo un paraguas sobre él. Su expresión se volvió fría. Drogjack, uno de los infames 3 desastres de Kaido, era un antiguo usuario de Zoan con el poder del mamut. Despiadado y brutal, Jack era conocido por reducir ciudades enteras a escombros, sin control alguno. Los piratas de las bestias eran infames por una razón. Su tripulación estaba compuesta casi en su totalidad por usuarios de frutas del diablo tipo Zoan, muchos de los cuales empuñaban el poder de bestias ancestrales. Fuerza primitiva. Furia animal. ¿Vas a destruirlos, verdad?, preguntó Gion. Drogjack no es de los que dejan escapar a nadie. Aunque no lo provoquemos, vendrá a por nosotros. Siempre lo hacen, continuó. Cuando la marina se topa con él, siempre es una masacre. Tenía razón. Jack y sus camaradas no le temían a la muerte. Se deleitaban con la destrucción. Kaido solo había sido herido una vez. En su batalla contra Kozuki Oden. Los 3 desastres, al igual que su capitán, eran monstruos físicos aterradores. Los usuarios de Zoan ancestrales poseían una resistencia y una fortaleza increíbles. Dejen que se acerquen, dijo Vane con voz tranquila. Los piratas bestias se acercaban rápidamente, y Vane podía sentir la sed de sangre que emanaba de su barco. Aunque hubieran sido los piratas de Barba Blanca en su cubierta, Jack habría tomado la misma decisión. La arrogancia era algo innato en los piratas de las bestias. Lo diré de antemano, añadió Gion, lucharé contra los piratas, pero no alzaré mi espada contra la armada. Nunca dije que tuvieras que hacerlo, respondió Vane sin mirarla. Yo no busco pelea con la marina. Siempre vienen ellos a por mí. Eso silenció a Gion. Suspiró en voz baja. Sabes, es una lástima. Si no fueras pirata, Vane, serías un gran marine. No eres mala persona. He matado a un dragón celestial. Ahora no hay lugar para mí en la marina. Gion no replicó. Ella también odiaba a los dragones celestiales, pero había cosas que ni siquiera alguien como ella podía decir en voz alta. La marina, con todos sus defectos, era necesaria. Hombres y mujeres buenos servían en sus filas, al igual que había monstruos que se escondían tras el uniforme. Hay gente buena en la marina, dijo, casi suplicando. Igual que hay monstruos entre los piratas. Ahorraos los discursos, murmuró Vane. Gion no insistió en el tema. En el fondo, ya lo sabía. Vane no era como los demás piratas. Pero al mundo no le importaba. Nos está mirando, dijo Vane de repente. Al otro lado de las olas embravecidas, la imponente figura de Drogjack se alzaba en la proa de su barco. Una máscara de hierro le ocultaba casi todo el rostro, pero su enorme complexión, los largos colmillos blancos que sobresalían de la máscara y los gruesos músculos que recorrían su cuerpo lo hacían inconfundible. Su mirada estaba fija directamente en Vane. Jefe Jack, ese es él. Dijo una voz temblorosa a su lado.
Uno de los subordinados de Jack, sosteniendo un telescopio, miraba con asombro y temor. Ese es el quinto emperador pirata, Bane Espada de Fuego. Los demás a bordo reaccionaron con expresiones diversas. Algunos compartían el miedo de su camarada. Otros mostraban sed de sangre, ansiosos por demostrar su valía. Al fin y al cabo, seguir a Jack significaba comida y gloria. Jack permaneció en silencio un momento. Entonces gruñó: «Atáquenlos». Su voz era fría, definitiva. Le daba igual que Bane fuera un emperador pirata. El miedo no existía en su vocabulario. Si Jack fuera del tipo que se acobarda ante la fuerza, no sería uno de los 3 desastres de Kaido. Bane era joven, demasiado joven a ojos de Jack. No importaba lo que dijeran que había derrotado a un almirante de la marina, que había luchado contra Big Mom, nada de eso le importaba. De todos modos, Big Mom estaba loca la mitad del tiempo, y cualquiera podía tener suerte contra una mujer desquiciada. Pero este chico, no parecía alguien digno de ese título. «Abran fuego», ladró Jack. Los piratas bestia respondieron al instante. Los cañones giraron, apuntando al rey. Adelántate a todos convirtiéndote en mecenas. Patreon.com/Azpir. Además, gracias por el apoyo. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 144. 144. Destrozando al mamut. El estruendo de los cañones resonó sobre el mar, mezclándose con el rugido de la tormenta y los relámpagos que rasgaban el cielo. «Actuad», dijo Bane con frialdad. Saltó a la barandilla del barco, con la lluvia azotando su abrigo, y luego se lanzó hacia adelante. Con un solo puñetazo, el poder de la fruta del temblor recorrió su brazo. La atmósfera se fracturó al instante, y las balas de cañón que se aproximaban se congelaron en el aire como suspendidas en el tiempo. El océano se agitó, y un muro de agua se alzó tras él. Olas gigantescas que se estrellaban contra el barco de Drogyak como un puño viviente de la naturaleza. Las balas de cañón que se interponían en su camino eran lanzadas al mar como guijarros. «Esta vez, te arrojaré al océano y veré si todavía tienes las agallas para desafiarme». Bane entrecerró los ojos, claramente molesto porque Jack se había atrevido a atacarlo con tanta desfachatez. Ni siquiera sabía con quién se estaba metiendo. Con otro golpe, Bane impulsó la ola hacia adelante. Se alzó como la muralla de una fortaleza, con una fuerza imparable. No podía ver la expresión de Jack a través de la tormenta y la distancia, pero era seguro asumir que no era una expresión de calma. «¿Deberíamos intervenir?», preguntó Giona Stead con una mirada penetrante. Siempre y cuando no se tratara de un ataque contra la armada, Gion no tenía reparos en actuar. Y el pirata al que se enfrentaban era Drogyak, alguien que merecía morir 1000 veces. No sentiría remordimiento alguno al acabar con él. «No hace falta», respondió Stead con indiferencia, sin siquiera levantar la vista. «Bane se encargará». «Pero derrotar a Jack significaría declarar la guerra a los piratas bestia», murmuró Gion, frotándose la frente. Y tenía razón. Drogyak era fuerte, pero comparado con los demás miembros de la tripulación de Kaido, Queen de Plague, King Wildfire y el propio Kaido no era el más temible. Kaido, la supuesta criatura más fuerte del mundo, había sido capturado por la marina incontables veces. Era inmortal. No se le podía ahogar, ni someter con la piedra prisma marina, ni ejecutar. Ese monstruo simplemente se negaba a morir. «¿Guerra?» «Me parece bien», dijo Stead con una amplia sonrisa. Parecía realmente entusiasmada con la idea. «Pareces demasiado contento con esto», comentó Gion frunciendo el ceño. «Por supuesto que sí. Si tu hombre aspira a llegar a la cima del mundo, ¿acaso su mujer no debería apoyarlo con todo lo que tiene?», replicó Stead con vehemencia, sus palabras rebosantes de confianza. Gion no tuvo respuesta a eso. Mientras tanto, el caos se desató a bordo del barco de Jack. Las nubes oscuras ya habían oscurecido el cielo, pero cuando la gigantesca ola de Bane se acercó, la luz pareció desvanecerse por completo. El pánico se extendió como la pólvora. «Jefe Jack. La ola. Es demasiado grande. Es como si controlara el mar». Los subordinados estaban al borde de la locura. Muchos temblaban donde estaban. Quemar, matar y saquear. Eran buenos en eso. Pero ante una verdadera fuerza de la naturaleza, no les quedaba valor. Estaban completamente superados. Las pupilas de Jack se contrajeron. Su habitual calma se quebró ante la magnitud de lo que veía. La ola que Bane había conjurado tenía al menos 30 metros de altura y se había alzado en cuestión de segundos. La inclinación del océano empujó su barco hacia atrás casi 20 metros antes incluso de que la ola los tocara. Jack no se movió. No podía. ¿Y ahora qué?
murmuró entre dientes, con una sensación de hundimiento que se instalaba en su pecho. Y entonces llegó la ola. La fuerza descomunal se abalanzó sobre su barco como una montaña que se derrumba. La nave no zozobró. Vane no tenía intención de hundirla, pero muchos de los hombres de Jack cayeron al mar. Sus gritos se perdieron bajo el estruendo de las olas. Nadie acudió en su ayuda. Jack, desde luego, no lo haría. Sin embargo, Jack no era un pirata cualquiera. Al impactar la ola, activó su poder de fruta del diablo, transformándose en un mamut gigantesco. Con sus 4 enormes patas, se afianzó, resistiendo la corriente. Cuando por fin el agua empezó a bajar, la lluvia seguía cayendo a cántaros y el barco crujía ominosamente. La embarcación de Jack no era una nave cualquiera. Podía sobrevivir a un tsunami sin desintegrarse, pero su mástil mayor se había partido de cuajo. Con las velas arriadas, la navegación iba a ser prácticamente imposible. Eso estuvo muy cerca, gruñó Jack. Por un instante, estuvo a punto de retirarse, pero ese pensamiento se desvaneció rápidamente. Entre los hombres de Kaido, ya tenía menos prestigio que la reina o el rey. Si lograba asestar un golpe contundente a Bane, uno de los emperadores del mar en ascenso, tal vez Kaido finalmente le otorgaría más respeto. Esa era su motivación. Bane. ¿Te atreves a atacarme? Jack bramó, aún en su forma de mamut. Pero antes de que pudiera reaccionar, Bane descendió del cielo. Su puño se estrelló con una fuerza devastadora contra la enorme cabeza de Jack. Para mí, ese cuerpo tuyo tan grande es solo un blanco más fácil, dijo Bane con frialdad. Sobre todo en el mar. Aquí no tienes ninguna ventaja. El impacto fue atronador. El primer sonido fue el impacto del puñetazo de Bane, y el segundo, el ensordecedor crujido de la armadura de Jack al desplomarse bajo el impacto. La cubierta de madera bajo sus pies se astilló formando un cráter de casi 7 metros de ancho, y las extremidades de Jack quedaron hundidas en él. ¿Todo eso, de un solo golpe? Los ojos de Jack se abrieron con incredulidad. No era ningún farol. Ese puñetazo fue simplemente el golpe estándar de Bane. El entrenamiento de su cuerpo junto con el poder destructivo de la fruta Tremor había llevado la fuerza de Bane a un nivel aterrador. Jack fue el primero en presenciar esa realidad de primera mano. Y, francamente, no merecía que Bane siguiera esforzándose. Llovía a cántaros, y aunque a Bane no le importaba mojarse, prefería no quedarse empapado. Planeaba terminar con esto rápidamente y regresar con el rey. Jack intentó contraatacar. Lanzó su enorme baúl hacia arriba, pero Bane lo esquivó fácilmente y respondió con una patada brutal, desviando el baúl de su trayectoria. Siguió otro puñetazo, que impactó de nuevo en el cráneo de Jack. El golpe fue tan potente que le fracturó el cráneo, dejándolo aturdido y tambaleándose. Si quieres vivir, aléjate de mí. Bane aterrizó sobre el lomo del mamut. Jack estaba casi inconsciente. Con un último puñetazo, esta vez directamente en la columna vertebral de Jack, Bane lanzó a Jack y al barco al mar. La explosión fue ensordecedora. El mar pareció hundirse, formando un enorme agujero donde antes estaba el barco de Jack. Tardó más de 20 segundos en volver a llenarse. Aunque Jack sobreviviera, perdería mucho más que su orgullo. Se rompería los huesos, se desgarraría la carne. Los antiguos Zoan eran resistentes, sin duda, pero no invencibles. Monstruo, susurró Gion desde la cubierta del rey, observando cómo se desarrollaba toda la escena. Había hundido la nave de Jack únicamente con su fuerza bruta. Olvídense de lo pesada que era la nave. Tan solo teniendo en cuenta la resistencia del océano, quedaba claro lo aterradora que era realmente la fuerza de Bane. Te acostumbrarás, dijo Sdeat con una leve sonrisa. Sigues llamándolo monstruo, dijo Sdeat. Sdeat se giró hacia ella, claramente irritada. ¿Podrías no usar esa palabra? Él es más guapo que tú, ¿y lo llamas monstruo? ¿Hablas en serio? Murmuró Gion, sin saber si sentirse molesto o avergonzado. Sdeat no dijo nada más. Dio media vuelta y desapareció bajo cubierta, dirigiéndose a esperar la cena. Momentos después, Bane regresó, empapado de pies a cabeza. Ve a secarte, dijo Gion, extendiéndole un paraguas. Te vas a resfriar. Tras hablar, dudó, sin saber muy bien por qué le importaba tanto. Tal vez porque, para ella, él seguía siendo, en cierto modo, un niño. Alguien imprudente y testarudo, pero también extrañamente inocente. Fue instintivo. Incluso maternal. Aunque ella sabía que él no iba a resfriarse pronto. Apóyame enviándome piedras de poder y comentario 0 comentario. Votar capítulo 145. 145. País Wano.
Era un día brillante y sin nubes sobre Marineford, el cuartel general de la Armada. La imponente estructura se alzaba majestuosa, con el enorme emblema de la Navy grabado en sus muros, resplandeciendo sobre el mar como un guardián de la justicia siempre vigilante. En un largo pasillo con vistas a la bahía circular por donde un día asaltarían los piratas de Barba Blanca, el vicealmirante Tsuru permanecía en silencio, con la mirada fija en el horizonte. El mar parecía tranquilo, pero el corazón de Tsuru no lo estaba. Desde que Gion, también conocida como Conejo Melocotón, fue capturada, no había transcurrido ni un solo día de paz. Hoy se cumplen 16 días desde su captura. 15 largos días, y aún sin noticias. Sería extraño que estuviera tranquila. No podía dormir, no podía comer. Su mente se llenaba de un torbellino de terribles posibilidades. ¿Qué le pasó a Gion? ¿Qué podría pasarle? No podía evitar imaginar lo peor. Lo que Red Bane podría hacerle a alguien tan hermosa y orgullosa como Gion. A los piratas no les importaba el honor ni la moderación. Tsuru había vivido toda su vida en la marina. Entendía el mundo mejor que la mayoría. No era un cuento de hadas, sino una brutal realidad donde el poder lo dominaba todo. Los puños hablaban más fuerte que la moral. Los piratas navegaban en busca de fama, riqueza, poder, y sí, también de mujeres. Bane, no se atrevía a pensar lo peor. Aún así, su subconsciente le susurraba sospechas que se negaba a aceptar. Si no la lastima, será un milagro, susurró entre dientes. Si Bane estuviera frente a ella ahora, y Gion estuviera ileso, aún así lo atacaría por instinto. No podría evitarlo. Junto a ella, Garp permanecía de pie con los brazos cruzados, su capa ondeando al viento. Él también miraba hacia el mar, pero sus pensamientos eran más pesados que las olas. Tal vez esté bien, dijo. Tsuru no respondió. Quiero creerlo, añadió Garp. Pero ese chico y su poder está creciendo demasiado rápido. Puede que no podamos detenerlo la próxima vez. Se refería al último encuentro, cerca de Gran Tesoro. La Armada había sufrido una humillante derrota. La mayoría de sus barcos se hundieron. De no haber sido por los nadadores que se encontraban entre ellos, las bajas habrían sido mucho mayores. Aún así, Bane no había atacado para destruirlos. Había venido con un propósito y luego se había marchado. Eso era lo que más inquietaba a Tsuru. Sospechaba que Bane quería ver cómo reaccionaría la marina ante la captura de Gion. Provocarlos, jugar con ellos. Si eso fuera cierto, y problemas, murmuró Garp. Puede que estemos presenciando el ascenso del próximo emperador. ¿Podemos detenerlo? Garp negó con la cabeza. Igual que no pudimos detener a Shanks. Lejos de Marineford, en las tranquilas pero impredecibles aguas del Nuevo Mundo, a bordo del enorme barco de King Bane, ¿a dónde nos dirigimos ahora? Preguntó Gion. Se apoyó en la barandilla junto a él, con la mirada fija en las aguas que parecían infinitas. A pesar de todo, se había acostumbrado a ese barco. Quizá incluso y se sentía cómoda. Incluso un barco de 10 kilómetros como el Gran Tesoro era una mera gota en el vasto océano. Los demás barcos, los normales, apenas valían granos de polvo. Encontrarse con otro barco era raro, y la mayoría de los barcos en esta parte del mundo eran piratas. Los encuentros solían terminar en pelea. Y cuando los piratas se enfrentaban, uno de los bandos generalmente se hundía. Durante el Consejo Mundial, las flotas de todos los reinos necesitaban escoltas navales de primer nivel solo para llegar a Mariejo y sin problemas. Los piratas no necesitaban motivos para atacar. Nos dirigimos al país de Wano, dijo Bane con naturalidad. El rostro de Gion cambió instantáneamente. ¿Wano? ¿Hablas en serio? Junto a ellos, Esdeath parecía perpleja. ¿Qué le pasa al país de Wano? Gion frunció el ceño profundamente. Ese es territorio de Kaido. Es la fortaleza de los piratas bestia. Ayer mataste a Jack el Sequía, o al menos lo heriste. ¿No crees que Kaido ya lo sabe? Bane se encogió de hombros. ¿Quién no ha intentado enfrentarse a Kaido alguna vez? Solo me estoy adelantando. Tarde o temprano, tendré que enfrentarme a él. Esdeath sonrió. Tiene razón. Gion apretó los dientes. Estás loca. No entiendes en qué te estás metiendo. Kaido no solo es poderoso, es prácticamente inmortal. Jack no era nada comparado con King, Queen y el propio Kaido. Si crees que Jack era duro, espera a conocer a los demás. Kaido y Big Mom solían ser muy cercanos, añadió Bane. ¿Quién sabe qué clase de historia retorcida comparten? Ambos son gigantes, bromeó Esdeath. La altura es perfecta. No bromees con esto, espetó Gion. Los piratas de las bestias no son una tripulación cualquiera.
Han creado un ejército de usuarios de Zoan. Wano está sellado. Sin espías, sin presencia de la marina. No tenemos ni idea de lo que Kaido está construyendo allí dentro. Pero aparte de Kaido y los comandantes de mayor rango, dijo Steak, la mayoría siguen siendo simples piratas. Somos más fuertes. Tienes demasiada confianza, murmuró Gion. Y encima le estás animando. Le lanzó una mirada fulminante a Steak. Esta mujer tenía ambición, una ambición peligrosa. No solo quería dominar los mares con Bane. Quería que él dominara el mundo. Steak no se contentaba con tesoros ni fama. Quería destruir el gobierno mundial, destronar a los dragones celestiales y coronar a Bane como rey. Sus métodos eran crueles. Disfrutaba torturando. Su corazón era más oscuro que el de la mayoría de los piratas que Gion jamás había conocido. Ella pertenece a Impel Down, no a esta nave, murmuró Gion. Steak sonrió con sorna. Entonces, ¿qué crees que debería hacer Bane? La verdad. Hubiera sido mejor que nunca se hubiera convertido en pirata. Pero ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. ¿Retroceder? Repitió Bane con una risa hueca. Si el ejército revolucionario derrotara a los dragones celestiales, serían aclamados como héroes. No se trata de quién tiene la razón, sino de quién gana. La gente idolatra los resultados. Gion lo miró, con el corazón encogido. Quería creer que aún había bondad en él. Que no era como los demás. Que no estaba realmente perdido. Pero también sabía lo que el poder les hacía a los hombres. Los piratas cambiaron. Incluso el hombre más bondadoso, sin control, se hundiría. Los deseos crecieron. La moral se desvaneció. Y en poco tiempo, hasta los inocentes se pudrirían. Este mundo no perdonó a los piratas. Y cuanto más poderoso se volvía Bane, más difícil le resultaría aferrarse a lo que quedaba de su humanidad. Próxima parada. País de Wano. Adelántate a todos convirtiéndote en mecenas. Patreon.com/Azpir. Además, gracias por el apoyo. Comentario 1. Votar capítulo 146. 146. El ascenso a Wano. La isla donde se ubicaba el país de Wano parecía un pastel redondo al que le faltaba un mordisco. Ese trozo faltante Onigashima daba al continente, al otro lado de un pequeño tramo de mar. A diferencia de la mayoría de las islas, Wano se alzaba sobre una elevada meseta, completamente rodeada de acantilados escarpados y poderosas cascadas de cientos de metros de altura. No solo era difícil llegar, sino prácticamente imposible. No se podía simplemente navegar. Había que escalar el mar. Tras la alianza de Kaido de las Bestias con Kurozumi Orochi y la muerte de Kozuki Oden, los piratas de las Bestias tomaron el control de Wano. Desde ese momento, Wano se convirtió en la fortaleza de Kaido, su dominio. En el pasado, Onigashima era simplemente territorio personal de Kaido, pero ahora todo el país se doblegaba ante su voluntad. Wano no era una isla cualquiera. Era una superpotencia del Nuevo Mundo. Ni siquiera el gobierno mundial se atrevía a tocarla. 5 días después de partir, el rey, la enorme nave insignia de Red Bane, llegó a una costa cercana a Wano. Habían podido llegar allí gracias a un log pose permanente. Llevaba años trabajando en el Nuevo Mundo y conocía bien sus lugares clave. Y Wano oculto, sellado y poderoso era uno de los más importantes. A diferencia de Dressrosa, Wano no estaba bajo el dominio del gobierno mundial. Seguía siendo una nación feudal y aislacionista, recelosa de los forasteros. La entrada de buques de guerra estaba prohibida. La mayoría de los piratas ni siquiera intentaban llegar a sus costas. Los acantilados y las cascadas servían de defensa natural, protegiéndola del mundo exterior. Ahí está, murmuró Bane mientras permanecía de pie en cubierta, mirando hacia el enorme acantilado que se alzaba ante ellos. La cascada retumbaba al caer desde cientos de metros de altura, un estruendo ensordecedor incluso a la distancia. Su verticalidad era impresionante. Por eso Wano ha permanecido aislado del mundo, explicó Gion. Nadie entra sin saber cómo. Califa frunció el ceño. ¿Cómo se supone que vamos a subir hasta allí? No hay corrientes ascendentes como en la isla del cielo. El acantilado parecía interminable, y la fuerza de la cascada por sí sola aplastaría incluso al barco más robusto. Incluso el King, con sus más de 60 metros de eslora, parecía un juguete en comparación. Bueno, dijo Bane con naturalidad, podríamos dejar que algún pez rey o algún pez nos sacara a flote. No bromeaba. Aunque lo desconocía, el método tradicional para entrar en Wano consistía en atar el barco a enormes carpas gigantes, nativas de las aguas cercanas a Wano.
Estas carpas podían nadar con facilidad contra los acantilados y cascadas. Una adaptación natural y un secreto celosamente guardado de la región. ¿Hablas en serio? Gion parpadeó, sorprendido. Califa asintió. En realidad compramos un gran rollo de cuerda en Dressrosa. Era para anclarla, pero esto podría ser mejor. Yo bajaré, me encargaré. Quédate donde estás, dijo Vane, mientras se dirigía hacia el borde del barco. Se zambulló limpiamente en el agua, provocando un chapoteo abajo. Espera, dijo Gion, atónito. ¿No es un usuario de fruta del diablo? ¿Cómo puede tocar el agua de mar? Califa sonrió con sorna. No lo es. Gion parpadeó de nuevo. ¿Qué? ¿Y qué hay de sus habilidades? Califa no respondió. Le gustaba mantener un cierto halo de misterio en torno a su capitán. Vane descendió rápidamente al fondo del océano, explorando la zona cercana. Las criaturas del mundo de One Piece eran enormes, y los peces no eran la excepción. Las carpas gigantes de allí eran tan grandes como pequeños barcos. Vane había adivinado al principio, pero en cuanto vio las carpas, se dio cuenta de que funcionaría. Usó Haki del Conquistador, desatando una sutil pero potente ola a través del agua. 4 de las carpas se quedaron paralizadas al instante, con sus enormes ojos desorbitados por el miedo. Quizá ya las habían usado para esto antes. Quizá reconocían su papel. Vane emergió y le hizo una señal a Califa. Lanza la cuerda. Átala al arco. Así lo hizo, lanzando el sedal. Las carpas, obedientes, tomaron sus puestos en la proa del barco. Ya fuera por miedo o por costumbre, sabían qué hacer. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese momento, cada uno de sus movimientos estaba siendo vigilado. En lo más profundo de Onigashima, en una sala de vigilancia fortificada de los piratas bestia, un grupo de subordinados permanecía absorto frente a una enorme pantalla de cristal. Unos caracoles de vigilancia habían captado la imagen del rey. El humo se elevaba en espirales del puro de la reina de la plaga mientras él, recostado en su silla, observaba con los ojos entrecerrados. Detrás de él estaba el rey del fuego salvaje, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Es él, dijo Quinn, exhalando humo. Red Vane. Kaido-sama lo ha estado vigilando de cerca últimamente. Aunque la calidad de la vigilancia era deficiente, no cabía duda de que se trataba del legendario barco. Puede que el mundo no conociera su nombre, pero los piratas de las bestias sí. No esperaba que conociera el método de pesca de carpas, murmuró King. Es un secreto muy bien guardado. Quinn echó un vistazo. ¿Deberíamos detenerlo? Se volvieron hacia Kaido, que estaba sentado cerca, bebiendo directamente de una enorme jarra de sake. Su sola presencia era abrumadora. Su mero silencio hacía que la tensión en la sala aumentara considerablemente. Pero ahora Kaido se puso de pie, aplastando el frasco que tenía en la mano con facilidad. Así que gruñó, el mocoso quiere entrar en mi territorio. Miró la pantalla y luego esbozó una sonrisa oscura y ansiosa. Rey, impídele que suba. Veamos si este supuesto emperador puede sobrevivir a la escalada. La habitación quedó en silencio. Incluso la reina y el rey intercambiaron miradas. Cuando Kaido se ponía así cuando hablaba en serio significaba guerra. Red Vane estaba ahora en la mira de Kaido, y este ascenso a Wano se había convertido en mucho más que un simple viaje. Fue una prueba. Una prueba entre el emperador reinante más anciano y el nuevo emperador ascendente. Y Vane ni siquiera lo sabía todavía. Enviar piedras. Comentario. Votar capítulo 147. 147. Juicios. 10 minutos después, las 4 carpas gigantes arrastraron al rey hacia la imponente cascada que custodiaba la entrada al país de Wano. A medida que los peces ascendían, elevaban la enorme nave verticalmente, deslizándose sobre la corriente con sorprendente facilidad. Es increíble, dijo Califa, observando a la carpa trepar. No esperaba que los peces fueran lo suficientemente fuertes como para arrastrar un barco entero. El resto de la tripulación observaba con asombro. La cascada era casi vertical, su fuerza atronadora e imponente. Escalarla parecía una locura. Justo cuando el rey estaba a punto de alcanzar el punto medio de la subida, una advertencia les llegó a los ojos. En lo alto, sobre los fuertes de los acantilados de Wano, docenas de bocas de cañón apuntaban directamente al barco. En la sala de control, en lo alto del acantilado, la reina de la plaga sonreía mientras ladraba órdenes a sus subordinados. Su cuerpo regordete se movía ligeramente al reclinarse en su silla, mascando un puro. Todas las baterías, fuego. Gritó Quinn, señalando la pantalla.
Destrúyanlas antes de que lleguen arriba. Esto no fue solo una maniobra defensiva. Fue una prueba. Kaido de las bestias la había ordenado personalmente. Si es mocoso de Bane ni siquiera puede con una escalada como esta, no tiene derecho a pretender estar al mismo nivel que Kaido-sama, murmuró Queen. Soltó una risita, exhalando humo por la nariz. A ver qué tienes, chaval, y a ver si tu tripulación vale algo. Detrás de él, Kin el incendio forestal permanecía en silencio, observando el monitor. Sin decir palabra, se dio la vuelta y salió de la habitación. ¿Planeas robarte el show otra vez, dijo Queen con una sonrisa burlona, observándolo marcharse. En ese preciso instante, la voz de Kaido resonó en la cámara. Estaba sentado en un trono elevado, rodeado de botellas de sake rotas. Si eres lo suficientemente valiente como para desafiar a Big Mom y sobrevivir, demuéstrame tu fuerza. Bramó, aplastando otra botella en su mano. Su sola presencia heló la sangre. Incluso los curtidos piratas bestias se estremecieron. De vuelta en el barco, Bane y los demás notaron inmediatamente los cañones apuntándoles hacia abajo. Más de 20 torretas abrieron fuego simultáneamente. Los proyectiles silbaban en el aire, explotando alrededor del barco en rápida sucesión. Nos han encontrado. Gion desenvainó su espada Kimpira, con el ceño fruncido. Se lanzó hacia adelante, cortando una bala de cañón en el aire. Esta explotó inofensivamente tras ella. Sin dudarlo, lanzó otro tajo hacia arriba, impactando de lleno en una torreta lejana. La estructura de acero se resquebrajó y estalló en llamas. Esdeat alzó las manos, invocando una lluvia de proyectiles de hielo. Su descarga helada interceptó los proyectiles restantes antes de que alcanzaran la nave, congelándolos y haciéndolos añicos. Califa se unió al combate, disparando rayos con la punta de los dedos, cada explosión reduciendo una torreta a escombros. A pesar del caos, Bane no se movió. Se quedó de pie en el borde del barco, mirando al cielo con una mirada tranquila. Sabía que esto no era el final. Los cañones por sí solos no bastarían contra alguien como Kaido. Si lo habían identificado, seguramente aparecería alguien poderoso. ¿La reina de la plaga? ¿El rey del fuego salvaje? Tal vez, incluso el mismísimo Kaido. Bane sonrió con sorna. Esto se está poniendo interesante. Mientras tanto, muy arriba, Kin el incendio forestal salió de la sala de control y se asomó al borde del acantilado. Miró hacia abajo, hacia la cascada. El niño sí que vino, murmuró. Sin dudarlo, se zambulló. Sus alas negras se desplegaron en el aire, atrapando el viento. Su cuerpo se retorció, y las llamas envolvieron sus extremidades. Este era Kin el fuego salvaje, el subordinado más poderoso de Kaido. Usuario de la fruta del diablo Zoan ancestral, modelo Pteranodon, un dinosaurio volador extinto hace mucho tiempo. Se transformó en plena caída, extendiendo sus alas y cubriendo su cuerpo con escamas de obsidiana. Llamas ondulaban por su espalda y hombros. Desde la cubierta del Kin, la tripulación lo vio descender como un meteorito. Ahí viene, dijo Gion, colocándose junto a Bane. Ese es Kin el incendio forestal, murmuró Califa. Mucho más fuerte que Jack la sequía. Lo sé, respondió Bane con frialdad. Es, un poco feo, comentó Esdeat. Califa reprimió una risita en señal de asentimiento. El pterosaurio negro se acercó rápidamente. Entonces Bane se movió. Se elevó por los aires a una velocidad aterradora, con el haki envuelto en su puño. En el último instante, chocó de frente con las garras de Kin en pleno vuelo. Su colisión hizo temblar el aire, produciendo una onda expansiva que sacudió el acantilado. La garra de Kin fue desviada, la fuerza bruta del puñetazo de Bane lo hizo retroceder. Sin detenerse, Bane se abalanzó hacia adelante y volvió a golpear. Su segundo puñetazo iba dirigido directamente al pecho de Kin. ¿Puedes volar?, preguntó Kin sorprendido, bloqueando el golpe con el brazo. Bane sonrió. Tú puedes volar, ¿por qué yo no? En ese preciso instante, apareció un círculo mágico dorado junto al hombro de Bane. Brillaba con una luz intensa, cegadora a corta distancia. Tomado por sorpresa, Kin entrecerró los ojos, pero no lo suficientemente rápido. Un arma salió disparada del círculo, una larga lanza dorada apuntando directamente a su cabeza. Demasiado cerca. Los instintos de batalla de Kin se activaron. Giró el cuello justo a tiempo. La lanza le rozó la oreja derecha, cortándole un mechón de pelo. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Desde la cubierta, una luz dorada surgió tras Bane, extendiéndose por el cielo. Docenas, no, cientos de círculos dorados flotaban ahora en el aire tras él, formando un radiante muro de armas, cada una apuntando a Kin.
Quinn se quedó boquiabierto mientras observaba a través de la transmisión de vigilancia. ¿Qué clase de habilidad es esa? Incluso Quinn parecía atónito. Se vio obligado a retroceder en el aire, aleteando hacia atrás hasta llegar al borde del precipicio. Tras él, solo se veía la cascada. 200 armas doradas flotaban en el cielo, reluciendo como un arsenal divino. Lanzas, espadas, alabardas, todas apuntaban al corazón del rey. ¿Qué demonios es él? Murmuró Quinn, mientras el sudor le corría por la cara. ¿Qué tal si te hago una prueba? Dijo Vane, flotando en el aire. Levantó la mano. Las armas cambiaron de posición. Iwano tembló. Si se te han acabado las ideas para anuncios, echa un vistazo a mi Patreon, te prometo que hay al menos 70 capítulos extra. Patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Votar capítulo 148. 148. La caída del rey. Quinn sintió la presión. Su oponente no era un pirata cualquiera. Este hombre estaba al nivel del mismísimo Kaido-sama. ¿Qué clase de habilidad es esa? ¿Qué demonios está usando? Quinn se quedó estupefacto mirando la pantalla. La mitad del puro que tenía en la boca se le cayó al suelo. Reina, ¿qué está pasando? A lo lejos, Kaido de las Bestias preguntó con aire despreocupado, como si estuviera borracho. Está utilizando una habilidad de la que no tenemos ninguna información, respondió Quinn. Kaido alzó la cabeza, intrigado. ¿Ah, sí? ¿Qué clase de habilidad? Ni siquiera sé cómo describirlo, murmuró Quinn. Kaido soltó la botella de vino y avanzó a grandes zancadas. Con más de 10 metros de altura, parecía más un monstruo que un hombre. Su sola presencia hacía temblar a los subordinados que lo rodeaban. Kaido-sama, mire esto. Quinn señaló la pantalla, ahora bañada en luz dorada. Las armas de Rey Vane su arsenal ya habían comenzado a caer en una densa ráfaga, más espesa que una tormenta torrencial. La velocidad de las armas, por sí sola, hacía que su poder destructivo fuera aterrador. Quinn esquivó con agilidad, pero las armas que tenía detrás destrozaron la cascada como si fuera de papel. Las rocas se hicieron añicos y se desplomaron. Ni siquiera la sala de vigilancia pudo captar la magnitud total de la destrucción. Maldita sea. ¿Qué es esta habilidad? ¿Acaso no tiene un límite? Quinn, apretando los dientes, se movía entre los incontables proyectiles. Se enorgullecía de su resistencia, pero esto era abrumador. Solo podía esquivar y buscar una oportunidad para contraatacar. El problema era que Vane ni siquiera se había movido. Flotando en el aire, con los brazos relajados, lo único que había hecho era desatar la implacable lluvia de armas que venía desde atrás. ¡Basta ya! Pon a prueba mi poder. Quinn rugió, lanzando un torrente de llamas abrasadoras por la boca, y su cuerpo quedó envuelto en fuego. La corriente de llamas se abalanzó sobre Vane como una ola gigante. Intentando ser un dragón de fuego, ¿eh? ¿Un dragón de fuego salvaje? Supongo que el nombre le queda bien. Vane habló con frialdad, completamente imperturbable mientras el fuego se abalanzaba sobre él como una columna fundida. Era lógico que un lunariano pudiera usar llamas, especialmente uno llamado Quinn. Su cuerpo irradiaba calor. Pero Vane no se amilanó. Ese nivel de furia no significaba nada para él. Extendió la palma de la mano hacia las llamas que se acercaban. Un pilar de hielo surgió de repente, enfrentándose al infierno de frente. ¿Qué demonios? La expresión de Quinn cambió. Esquivar la lluvia de armas ya había limitado sus movimientos. Ahora un carámbano bloqueaba sus llamas. Las inmovilizaba sin esfuerzo. El resultado era previsible. Antes de que pudiera reaccionar, el carámbano se estrelló contra él, empujándolo hacia atrás, contra la cascada. El impacto hizo añicos las rocas y resonó con un estruendo ensordecedor. La tormenta de fuego se desvaneció, extinguida. Vane retiró las armas del tesoro del rey y, con su haki de observación, sintió que el rey estaba atrapado en lo profundo del acantilado. Pero no pensaba volver a sumergirse en la cascada. Acababa de salir del mar y cambiarse de ropa. No tenía sentido mojarse de nuevo. A menos que Quinn volviera a subir. Al levantar la vista, Vane vio que las carpas que había pescado antes nadaban río arriba de nuevo. Las siguió con facilidad. 10 segundos después, Quinn emergió, empapado pero acalorado. Tan acalorado que el agua sobre su cuerpo se evaporó en segundos. Auge. Sus puños chocaron, enviando otra onda expansiva que rasgó el aire. La verdad es que no te ves bien como Pteranodonte, comentó Vane, observando el estado transformado de Quinn. La apariencia no importa. El poder lo es todo, respondió Quinn con frialdad. No subestimaba a su enemigo.
Vane no era alguien a quien pudiera tomar a la ligera. Esto no era como enfrentarse a Jack el Sequía. Kaido solo le había pedido que detuviera el avance de Vane, no que lo enfrentara en una batalla campal. Tu habilidad ha despertado, ¿verdad? Vane preguntó, dando una patada hacia adelante mientras las garras de King se alzaban en respuesta. Lo es, pero rara vez lo uso a menos que las cosas se pongan desesperadas. Así que esto no es lo suficientemente desesperado. No. No intentas matarme. Lo presiento. Esto no es una lucha a muerte, dijo King con calma. Entonces prueba esto. Vane sonrió, apretando el puño izquierdo. Un golpe brutal impactó en el pecho de King, aunque ni siquiera llegó a tocarlo. Sus instintos se dispararon de alarma. La potencia de aquel golpe era descomunal. Cruzó los brazos para bloquearlo. Demasiado tarde. Auge. El puñetazo impactó contra las palmas de King, pero la fuerza las atravesó. El puño de Vane golpeó el pecho de King con una explosión sónica, enviando una onda expansiva a través de la montaña. La cascada detrás de ellos se partió en dos. El torso de King se hundió bajo la presión. El terror brilló en sus ojos. Justo cuando abrió la boca para vomitar sangre, su cuerpo fue lanzado de nuevo a la cascada, desencadenando otra cadena de explosiones que hicieron añicos las rocas. Nadie sabía hasta qué punto se había estrellado King contra el acantilado. Lo tengo. King ha sido derrotado. Vane se giró y comenzó a volar de regreso a la nave. Dado que estaba siendo vigilado, era probable que todo lo que acababa de hacer hubiera quedado registrado. ¿Aparecería Kaido? Si lo hacía, significaría otro enfrentamiento brutal. Vane exhaló. Hitos. 100 piedras de poder 1 capítulo extra 200 piedras de poder 3 capítulos adicionales comentario 0 comentario votar capítulo 149. 149. El dragón mítico. Vane permaneció en la proa del rey, regresando silenciosamente después del choque. Mientras navegaban hacia el mar interior de Wano, las aguas volvieron a calmarse. ¿Le ganaste? La vicealmirante Gion se acercó con la mirada penetrante. Al fin y al cabo, King el Fuego Salvaje no era un pirata cualquiera. Como comandante supremo de Kaido, incluso la marina necesitaría un almirante para derrotarlo. No exactamente, respondió Vane. No luchó en serio. Solo lo sometí, no lo derroté directamente. Así que fue más un fracaso que una victoria. Exactamente. Es un monstruo, murmuró Gion. Pero tú también lo eres, Vane. Justo entonces, Vane levantó la vista. Un enorme dragón azul se enroscaba en el cielo sobre ellos, y los relámpagos crepitaban entre las nubes alrededor de su forma serpentina. No era una bestia prehistórica. No, era un dragón, como salido de una leyenda. La mitología oriental cobra vida. Con cientos de metros de largo y un brillo poderoso, la sola presencia del dragón hacía que el cielo se sintiera más pesado. Su inmensa presión creó un silencio que ni siquiera el trueno pudo romper. Kaido de las bestias había llegado. ¿Un dragón? Los ojos de Sdeath se abrieron de par en par. No creía que tales cosas existieran de verdad. Califa estaba desconcertada. ¿Kaido es un usuario de fruta del diablo tipo Zoan? ¿O es algo completamente distinto? No estoy seguro, respondió Gion con seriedad. Puede que ni siquiera sea humano. En el cuartel general de la Marina se especula. Algunos dicen que es una criatura salvaje, un dragón de verdad. Otros creen que comió una fruta del diablo tipo Zoan mítica. Incluso existe la teoría de que su fruta le otorga inmunidad al agua de mar, lo cual sería algo sin precedentes. A pesar de haber sido capturado en numerosas ocasiones, la Marina nunca había logrado matar a Kaido. Se había convertido en un símbolo de invencibilidad. Un misterio encarnado en la criatura más poderosa del mundo. ¿Ese dragón es un usuario de fruta del diablo que se convirtió en humano, o un humano que se convirtió en dragón? Vane entrecerró los ojos. Nos está vigilando. Desde los cielos, la profunda voz de Kaido resonó, haciendo eco por todo Wano. ¿Así que tú eres Vane, la que derrotó a esa vieja bruja? Su tono no denotaba diversión, solo gravedad. En todo Wano, los civiles temblaban al oír su voz. Kaido no solo era temido, sino venerado con terror. Tan solo su transformación en dragón desataba rayos en los cielos y terror en los corazones de la gente. ¿Qué estará tramando Kaido ahora? Desde su mansión, Orochi observaba a lo lejos. Incluso desde esa distancia, podía distinguir la imponente figura de Kaido. Si bien la imagen no era abrumadora, el estruendo del trueno en el cielo lo hizo sudar frío. ¿Se acerca alguien peligroso? Orochi frunció el ceño.
Aunque era el gobernante oficial de Wano, todos sabían que el verdadero poder residía en Kaido. Kaido fijó la mirada en Bane. Pero Bane no respondió. El barco se está moviendo. No te preocupes por él, dijo Bane con indiferencia. Gion parpadeó, sorprendida por su compostura. Solo ella y Steak permanecían perfectamente tranquilas bajo la mirada de Kaido. ¿No tienes miedo? Kaido está completamente loco. Más loco que Big Mom. No tengo miedo, dijo Bane en voz baja. ¿Los derrotarás esta vez? Gion se inclinó más cerca, bajando la voz a un susurro. Si puedes derrotarlos a los emperadores, consideraré quedarme contigo. Bane arqueó una ceja. ¿Sigues siendo leal a la marina, Gion? Sí, respondió con sinceridad. He servido en la marina desde niña. La justicia lo es todo para mí. Si algún día te conviertes en uno de esos piratas que destruyen vidas, no te seguiré más. Se dio la vuelta y se marchó. Sin embargo, sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas. Bane la vio marcharse, con una leve sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Aún un poco ingenua, aquella. De vuelta en Onigashima, la reina de la playa miró a través de un telescopio, fijando la mirada en Bane. Tan joven. Ni la escoria de la humanidad pudo detenerlo, maldijo la reina. Alzó la vista al cielo y sus ojos se posaron en la colosal figura de Kaido. Tan solo contemplarlo hizo que Queen sintiera el impulso de arrodillarse. Sin embargo, Kaido no atacó. Simplemente observó, con su cuerpo serpentino suspendido entre las nubes de tormenta. Bane le devolvió la mirada, completamente impasible. Empiezo a interesarme, murmuró. La nave continuó su rumbo hacia la costa de Wano. Pronto llegarían a las fronteras de aquel país aislado. Pero entrar no sería sencillo. Reina, gruñó Kaido desde arriba. Kaido-sama. La reina se puso rígida, repentinamente alerta. ¿Dónde está King? ¿Ha perdido el conocimiento? No estoy segura. Lo encontraré enseguida. ¿Y Jack? Ese idiota desapareció hace días y Queen se secó el sudor de la frente. ¿Deberíamos tomar medidas, Kaido-sama? Esperen. Ordenó Kaido, y sin decirle una palabra más, se elevó hacia las nubes, desapareciendo de la vista. Lee WN por adelantado en patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Votar capítulo 150. 150. Prométeme que no te atraparán. Aunque el país de Wano sigue siendo un país feudal, entrar en él no era tan difícil como contaban las leyendas. La isla entera no estaba vigilada y las fronteras solo contaban con seguridad selectiva. Así pues, Red Bane y su tripulación desembarcaron discretamente en una de sus costas menos patrulladas. En Wano, era imprescindible seguir sus costumbres. Vestir atuendos tradicionales era esencial para evitar ser considerado un forastero y perseguido por los soldados del shogun. Sin embargo, la vestimenta dejaba mucho que desear. La moda de Wano tanto en ropa como en peinados era anticuada y rígida. Por supuesto, Bane y los demás solo adoptaron la ropa, negándose a imitar los peinados tradicionales de Wano. La noche había caído sobre la capital de las flores, la ciudad principal de Wano. Albergaba a nobles y a la élite adinerada, y se erigía como el distrito más lujoso de una tierra por lo demás empobrecida. El contraste era impactante. Mientras la capital resplandecía con luces y celebraciones, el resto de Wano sufría en silencio, con su gente luchando por sobrevivir. Wano era una nación en decadencia. Si bien ostentaba el poder en el Nuevo Mundo gracias a su fuerza militar, su economía y su nivel de vida no podían competir ni siquiera con reinos de nivel medio como Dressrosa. Era un país de tradición, pero también de estancamiento. Bane y su grupo encontraron alojamiento temporal en la capital. Más tarde, Bane partió por su cuenta. La noche era animada, las calles iluminadas por faroles y rebosantes de música y risas. La capital de las flores, ajena a las penurias de las tierras lejanas, poseía una belleza vibrante. Numerosos locales de ocio salpicaban las calles, satisfaciendo los caprichos de la clase alta. La vida de los ricos siempre parece extravagante, murmuró Bane para sí mismo, pero este lugar sigue anclado en el pasado. El anticuado sistema feudal y la negativa de Wano a integrarse al mundo exterior habían frenado su progreso. Aún así, era uno de los pocos países que los dragones celestiales no habían tocado. La verdadera razón de Bane para venir a Wano era clara. Kaido. No vino a formar una alianza ni a sembrar el caos. Vino a desafiar al emperador del mar. Aunque en el fondo, alguna vez contempló la idea de una rivalidad, como la que tuvo con el León Dorado. Pero Kaido era diferente. Kaido no necesitaba rivales, solo dominación.
Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz familiar. Espérame. La suave llamada de Gion le llegó por detrás. Vane se giró para verla. Vestida con un kimono vaporoso, Gion irradiaba una belleza elegante y madura, completamente diferente a la de las mujeres de Wano, que iban muy maquilladas. ¿Qué haces aquí?, preguntó Vane, sorprendida. Estaba preocupada, respondió ella, caminando a su lado. Pensé que podrías meterte en mis sitios inapropiados. No soy un niño. Bueno, este lugar tiene un montón de sitios inapropiados, bromeó. Has oído hablar de la mujer más bella de Wano, ¿verdad? La oirán, Komurasaki, creo. Es básicamente una cortesana, pero con estatus de celebridad. Oirán. Sí, asintió Gion. Dicen que es casi tan hermosa como Bo Hancock. La he visto, dijo Vane con naturalidad. Los ojos de Gion se abrieron de par en par. ¿Has visto a Hancock? ¿A la emperatriz pirata? Sí. ¿Cómo era ella? Ella está bien, simplemente está demasiado obsesionada con alguien. ¿Obsesionada? Eso no puede ser. Todo el mundo sabe cuánto detesta a los hombres. Hay más en ella de lo que la gente cree, respondió Vane con una leve sonrisa. Dime. Pero Vane permaneció en silencio, dejando que su silencio dijera más que las palabras. Eres imposible, murmuró, mirándolo con una expresión de frustración fingida. Aún así, sentía una extraña necesidad de proteger a Vane. A pesar de su estatus, algo en él la atraía. Vane dijo en voz baja, ¿a cuántas personas has matado? He perdido la cuenta. 4 dragones celestiales, como mínimo. Docenas de tripulaciones piratas. ¿Civiles? Ninguno. Esa última parte era importante. A diferencia de muchos piratas, no masacraba inocentes. Tenía un linaje, por tenue que fuera. Me temo que algún día te ejecutarán, confesó Gion. El gobierno mundial no solo quiere que te encarcelen. Quieren que te envíen directamente a Maria Joyce. ¿Sabes lo que eso significa? Enfrentarte cara a cara con los dragones celestiales. Será peor que Impel Down. Entraron en un abarrotado restaurante de ramen, tranquilos y acomodados en una mesa de la esquina. Era una de las ventajas del aislamiento de Wano. El mundo exterior no llegaba fácilmente hasta allí. Incluso los pájaros Niusko evitaban la isla. ¿Ejecución? Se burló Vane. No sucederá. Si te pillan, será peor de lo que sufrió Golde Roger. ¿De verdad te crees intocable? No me atraparán, respondió con firmeza. Y no pueden matarme. Gion lo estudió, buscando alguna fisura en su confianza. Te has ganado demasiados enemigos. El gobierno mundial te considera más peligroso incluso que Dragon. ¿Y sabes quién es, verdad? El líder del ejército revolucionario. Está derrocando naciones para luchar contra los dragones celestiales. No lo lograrán, dijo Vane, dando un sorbo a su té. El ejército revolucionario es puro bla bla. Tienen unos cuantos combatientes fuertes, pero nada más. El gobierno mundial ha gobernado durante 800 años. No se mantiene ese tipo de control sin raíces profundas y un poder brutal. Gion escuchó en silencio, atónito, mientras él continuaba. Han moldeado el mundo. Han dado frutas del diablo a esclavos para su entretenimiento. Han controlado armas ancestrales. Incluso el equilibrio en el nuevo mundo. Probablemente diseñado para evitar que el poder se descontrolara. Es un dominio imperial, mantenido mediante el equilibrio y la sangre. Sabes mucho, y susurró, claramente impresionada. Llegaron 2 tazones humeantes de ramen. Gion frunció ligeramente el ceño, aún asimilando sus palabras. Solo prométeme que no te atraparán. Lo que te harían, ni siquiera puedo imaginarlo. No sabía cómo guiarlo, pero sentía un fuerte deseo de protegerlo. Había algo entre ellos, algo que no se podía decir. ¿Cuántas personas te acompañan?, preguntó. ¿De verdad planeas conquistar el mundo entero? ¿Convertirte en el rey del mundo? Vane la miró, con los ojos tranquilos. ¿Rey de los piratas? Ese título es un vestigio de otra historia, dijo. Y terminó con su ejecución. ¿Qué se consiguió con eso? Una nueva era de piratas, sin duda. Pero también una nueva era de sufrimiento para los inocentes. Comieron en silencio durante un rato, pero la conversación se prolongó. Un simple tazón de ramen se convirtió en una hora de palabras compartidas, a la deriva entre la verdad y los sueños. He cumplido con mi parte, entonces, ¿dónde están mis piedras de poder? Comentario 1. Votar capítulo 151. 151. Un vistazo a la cortesana. Eran casi las 10 de la noche.
La luna brillaba espléndidamente en el cielo, proyectando un resplandor plateado sobre las animadas calles de la capital de las flores. Red Bane y Gion acababan de salir de un restaurante de ramen. ¡Qué animado está!, exclamó Gion, mientras su mirada recorría el bullicioso mercado nocturno. Excepto por la ropa, este lugar me recuerda un poco al archipiélago de Sabaody. Bane asintió levemente, sin responder con nada. Ella caminaba a su lado, sus pasos lentos, despreocupados. ¿Quieres comer algo más?, preguntó Gion, mirando los puestos de comida. El aroma a brochetas a la parrilla y bollos al vapor impregnaba el aire. Acabo de comer. ¿Solo un tazón de fideos y ya estás lleno? No me lo creo, dijo Gion con una sonrisa burlancia. Ella lo arrastró hacia un puesto cercano de bollos al vapor y compró una cesta de bollos de carne. No, estas son para ti, dijo, acercándole una a la boca de Bane. No crecerás más si no comes más. Vamos, estos bollos de carne te harán engordar de la mejor manera. Su risa era suave y sincera. La belleza madura y la serena confianza de Gion le conferían un encanto innegable. Incapaz de resistir su persistencia, Bane terminó comiéndose 5 de los bollos. Eso es. Estás demasiado delgado, dijo con satisfacción, como si estuviera mimando a un hermano menor. Trataba a Bane como a su hermano menor. Parecía olvidar que se había visto obligada a quedarse con él, o que era vicealmirante de la infantería de marina. En presencia de Bane, a menudo dejaba de lado esa actitud autoritaria. Siempre la llamaba Gion, nunca por su título. Y, curiosamente, a ella le gustaba. Gion, vamos allá, dijo Bane, señalando hacia una parte más animada del distrito. ¿HM? ¿Qué estás planeando ahora?, preguntó, frunciendo el ceño. Ella reconoció rápidamente la zona a la que él señalaba. Era un barrio rojo. Un lugar donde los hombres bebían y malgastaban su dinero. En Wano, esta nación aún mantenía la creencia en la superioridad masculina. En la capital de las flores, donde la aristocracia florecía, las mujeres a menudo eran tratadas como meros adornos. De ninguna manera. Volvamos. La voz de Gion era cortante. De verdad veía a Bane como alguien a quien debía proteger. Dejarlo vagar por lugares así. Imposible. Además, el verdadero atractivo del lugar no eran los bares, sino la procesión de las Oiran. Esta noche, la mujer más bella de Wano, Kozuki Iyori, también conocida como Komurasaki, hará su aparición. Era una tradición, un desfile público de belleza para que los hombres la admiraran. ¿Y Iyori, no era ella la hija de Kozuki Oden? Una de las 3 mujeres más bellas del mundo, a la altura de Go Hancock y la princesa Shirahoshi. Pero Bane no quedó impresionado. Para ser sincera, no era tan hermosa. Su apariencia era refinada, sin duda, pero el excesivo maquillaje de la cultura de Wano disminuía gran parte de su belleza natural. Incluso los hombres de aquí tenían que adaptarse a extraños peinados tradicionales. ¿Qué estás tramando? ¿Cayendo en la tentación? Gion agarró a Bane del brazo, intentando llevárselo. Estaba frustrada. ¿Cómo podía alguien rodeado de tantas mujeres hermosas seguir sintiéndose atraído por esas demostraciones superficiales? Sinceramente, no sé qué estás pensando. Solo quiero ver a qué viene tanto revuelo, dijo Bane con calma. De todas formas, ahora mismo no estamos haciendo nada más. ¿La oirán? Sí. Mientras caminaban hacia la esquina de la calle, una ola de emoción recorrió la multitud. Apareció una mujer, alta y de porte regio, rodeada de sirvientes. Su figura era impactante, acentuada por los altísimos zapatos de plataforma que llevaba y su apariencia, dramática. Su cabello verde estaba recogido en un moño tradicional y su rostro lucía un maquillaje cargado. Cada paso que daba exudaba seducción y gracia, calculado para atraer la mirada de todos. Los ojos de Kozuki y Yori recorrieron el mar de espectadores. La mayoría eran hombres, por supuesto. Pocas mujeres estarían interesadas en ver a otra mujer exhibirse de esa manera. Los hombres corearon su nombre, Komurasaki, con voces llenas de adoración. Ignoraban la verdad. La cortesana a la que veneraban era una maestra de la manipulación. Con tan solo belleza y palabras, podía doblegarlos a su antojo y dejarlos destrozados sin siquiera blandir una espada. Cuanto más bella es una mujer, más peligrosa puede ser. Por supuesto, había excepciones. Bo Hancock, aunque orgullosa, tenía un corazón cerrado. Y Shirahoshi, dulce e ingenua, aún no se había dejado corromper por la corrupción del mundo. Pero Kozuki y Yori, ella era pura calculadora. Bane no sentía nada por ella. No le había conmovido Bo Hancock, y ciertamente no le conmovería Iyori.
No me da buena espina, dijo Gion en voz baja, con un hormigueo en su intuición femenina. No lo es, respondió Vane sin emoción. Pero no importa. Este tipo de mujer es peligrosa. Basta con mirarle a los ojos. Gion habló con serena certeza. Simplemente tenía curiosidad por saber cómo alguien podría rivalizar con Hancock en belleza, dijo Vane encogiéndose de hombros. Y ahora ya lo sabes, dijo Gion con firmeza. Ya son más de las 10. Vámonos. Una mirada basta, convino Vane, y se alejaron de la multitud. En medio del desfile, la mirada de Iyori se desvió casualmente hacia ellos. Su mirada se detuvo en el perfil de Vane. Ese chico es, muy guapo, murmuró para sí misma. Se preguntó. ¿Cómo sería él de frente? Considera apoyarme en Patreon. Patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Votar capítulo 152. 152. Matar a un ninja. Vane, ¿te has dado cuenta de que nos están siguiendo? De regreso a través de la capital de las flores, Gion se detuvo de repente. Frunció el ceño. Sus instintos, afinados por años de batalla y experiencia, le advertían de algo. Había una presencia tenue, invisible, que sentía acercarse sigilosamente a cada paso. Ya habían caminado varios cientos de metros, y sin embargo la sensación no hacía más que intensificarse. Tal vez solo estoy siendo paranoica, murmuró para sí misma. No, tienes razón, dijo Vane con calma, sin mostrar sorpresa. Alguien nos está siguiendo. Quien los seguía no era un acosador cualquiera. Era un ninja de Wano, probablemente un subordinado de Kurozumi Orochi. Los ninjas eran famosos por su habilidad para ocultar su presencia, entrenados en las artes de la infiltración y el engaño. Algunos incluso podían ocultarse del haki de observación. Eran una clase aparte. Misteriosos y esquivos. Así que no es solo mi imaginación, dijo Gion, tranquilizada por la aprobación de Vane. Confiaba más en su fuerza y sus sentidos que en los suyos en situaciones como esta. Es un ninja de Wano, continuó Vane. Probablemente enviado por Kurozumi Orochi. ¿Ninja? ¿De Orochi? Repitió ella. Sí. Orochi es el shogun actual, al menos de nombre. Tras la caída de Kozuki Oden, se hizo con el poder y ahora gobierna Wano. Así que, su gente nos está espiando. Exactamente. Gion lo miró, inseguro. Entonces, ¿qué hacemos? Vane entrecerró los ojos. Lo mataremos. ¿Qué? ¿Siempre tienes que recurrir a matar? Protestó Gion, con voz cargada de irritación. Si no lo hacemos, seguirán vigilándonos. Incluso mientras dormimos, respondió Vane con franqueza. La idea hizo que Gion se estremeciera. Los ninjas tenían fama de ser casi invisibles. Se escondían en las sombras, en los tejados e incluso usaban técnicas de camuflaje. No era descabellado pensar que alguien pudiera estar merodeando fuera de sus habitaciones por la noche. Entonces, Gion, ¿tú decides? Ella no respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. Aunque ella se hubiera opuesto, no habría cambiado de opinión a Vane. Siempre era ella quien terminaba cediendo a sus decisiones, nunca al revés. De repente, Vane desapareció de su lado. Se movió sin hacer ruido, desvaneciéndose entre la multitud como un fantasma. Conocía la ubicación del ninja. Un solo objetivo, y ninguna amenaza real. El ninja se había mimetizado a la perfección. Vestía ropas sencillas y se movía como cualquier otro hombre. Nada en su apariencia delataba el peligro. Pero de vez en cuando, miraba a Vane y Gion, observándolos con atención. Sus órdenes eran claras. Vigilarlos, informar sobre sus intenciones y no entablar combate a menos que se les indique. Kurozumi Orochi, el autoproclamado gobernante de Wano, estaba al tanto de los principales acontecimientos del mundo exterior. A diferencia de la mayoría de los ciudadanos de Wano aislados, ignorantes y desinteresados en los asuntos internacionales, Orochi estaba bien informado. Mientras los habitantes de la capital de las flores se entregaban al lujo y los de fuera morían de hambre en la miseria, la paranoia de Orochi lo mantenía alerta. Conocía a Red Bane, uno de los emperadores piratas emergentes más jóvenes. Aún así, Orochi lo subestimó. En su arrogancia, creía que Wano era intocable. Que la llegada de Bane amenazara su poder era una posibilidad que se negaba a admitir, al menos abiertamente. Por eso envió espías. Y si fuera necesario, y asesinos. Solo obsérvalos. Eso es todo lo que pidió Lord Orochi, se dijo el ninja. En la bulliciosa calle, se mantuvo discreto. Cuando Bane y Gion se apartaran de la multitud, se fundiría con las sombras y los seguiría desde arriba por los tejados, por los callejones invisible e inaudible. Al menos, ese era el plan.
Pero cuando parpadeó, Vane había desaparecido. Se giró rápidamente, escudriñando a la multitud, pero solo quedaba Gion. Vane había desaparecido. ¿Qué? El pánico le invadió el pecho. ¿Buscas a alguien?, preguntó una voz tranquila a sus espaldas. Una mano le dio una palmada en el hombro derecho. Se quedó paralizado. La mano pertenecía a Vane. ¿Nos conocemos?, tartamudeó el ninja, intentando disimular. Pero el sudor ya le perlaba la frente. No respondió Vane. Solo quiero charlar un momento. Sin esperar respuesta, Vane lo empujó a un callejón estrecho, lejos de la calle principal. El ninja tropezó, intentando recuperar el equilibrio. ¿Qué quieres?, preguntó el hombre, intentando disimular su miedo. Para enviarte con tus antepasados, dijo Vane fríamente. No le interesaban los juegos. Kaido jamás molestaría en recurrir a la vigilancia sutil. Prefería el combate directo. Pero Orochi era un intrigante, que siempre recurría a tácticas cobardes y maniobras sucias. Una hoja de hielo se formó en la mano de Vane, su frío brillo captó la mirada atónita del ninja. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, la hoja le atravesó el corazón. Incluso antes de que la sangre pudiera derramarse, Vane sacó la hoja y luego la volvió a clavar. El cuerpo del ninja temblaba. Su mente no podía comprender lo que había sucedido, pero su cuerpo ya lo sabía. Su vida se le escapaba de las manos. Momentos después, Vane salió del callejón. Detrás de él, un pequeño resplandor parpadeaba donde una vez yació el cuerpo. El fuego devoró las pruebas. Nadie se dio cuenta. Enviar piedras de poder a comentario 0 comentario. Votar capítulo 153. 153. Manipulando a Orochi. ¿De verdad lo mataste?, preguntó Gion, observando a Vane regresar del callejón con una expresión indescifrable. Quemado, respondió Vane con sencillez. No había nada más que decir. Las llamas que blandía eran extraordinarias. Afiladas, brillantes y mucho más calientes que el fuego natural. A diferencia de las llamas comunes que tardaban en reducir la carne a cenizas, las suyas consumían el cuerpo en segundos. No me trates como a una niña, dijo Vane, sosteniendo la mirada de Gion. Si tengo que matar, no lo dudaré. No me molesta. Lo decía en serio. Vane se había vuelto cada vez más frío e insensible. La línea entre la duda y la acción hacía tiempo que se había desdibujado. Lo sé, respondió Gion en voz baja. Ya no te veo como un niño. No sabía qué más decir. Llevaba días intentando razonar con él, guiarlo hacia caminos menos violentos. Pero Vane nunca la escuchaba. A veces, la frustración era indescriptible. Aproximadamente 10 minutos después, regresaron a su residencia. ¿Os estaban siguiendo antes?, preguntó Sdead con curiosidad mientras entraban. ¿Tú también lo has notado?, respondió Gion, con interés despertado. Al parecer, no solo ella y Vane habían sido seguidas. Sdead y los demás también se habían encontrado con invitados inesperados. Califa resopló, apartándose un mechón de pelo de la cara. Había una ninja en nuestra azotea. Pensé que se estaba pasando de lista. Vane ladeó la cabeza. ¿Y el resultado?, Califa señaló a Sdead. Pregúntale a ella. Sdead señaló con indiferencia hacia el baño. La ahogó. El cuerpo está ahí dentro. Vane fue a mirar. Dentro, desplomado sobre el borde de la bañera, yacía el cuerpo inerte de la ninja. Su cabeza estaba sumergida. No necesitaba explicaciones. Sdead la había ahogado con sus propias manos. Eficiente e implacable. Sonrió. Sdead no le había defraudado. ¿Espiarlos? Mátalos a todos. Esa era la regla. La culpa es de Kurozumi Orochi, no de ellos. El autoproclamado Shogun de Wano, Kurozumi Orochi, poseía la fruta serpiente, Zoan mítica modelo. Yamata no Orochi. Con ella, podía transformarse en una serpiente de 8 cabezas, un poder propio de alguien tan traicionero como él. A pesar de su alianza con Kaido, su fuerza seguía siendo decepcionante. Su poder residía en las intrigas, no en el combate. Ya eran más de las 10. Tras una breve conversación trivial, el grupo se retiró a sus habitaciones para pasar la noche. En otro lugar, en un lujoso y altísimo palacio en lo profundo de la capital de las flores, Kurozumi Orochi estaba sentado rodeado de vino, música y mujeres. El hombre era tan repugnante en apariencia como en carácter. Arrogante, cruel, paranoico y adicto al poder. Mantenía un sistema feudal de control estricto, prohibiendo portar espadas a cualquiera que no fuera de su círculo más leal.
Los habitantes de Wano, especialmente los más pobres que vivían fuera de la capital, tenían prohibido resistirse. Incluso las escuelas de artes marciales habían sido prohibidas. Sin embargo, frente a él se encontraban ahora 4 hermosas mujeres, cada una compitiendo por su atención. A pesar de la grotesca apariencia de Orochi, reían y lo halagaban descaradamente. Por riqueza, por influencia, por supervivencia. Pero él no les prestaba atención. Sus ojos estaban fijos en la mujer sentada frente a él. Con su cabello esmeralda, labios pintados y un aire de tragedia en sus ojos, Kozuki Iyori, conocida públicamente como Komurasaki, lo cautivó por completo. Se sentó a casi 2 metros de distancia, serena y aplomada. Detrás de ella permanecían 4 de sus asistentes personales, silenciosos e inmóviles. Simplemente había venido a tomar una copa, y aunque a Orochi le decepcionaba la falta de intimidad, su presencia aún lo emocionaba. No esperaba que la hija de Kozuki Oden se convirtiera en una mujer tan deslumbrante. Él la deseaba. En su mente retorcida, Iyori ya le pertenecía. En Wano, ¿qué no le pertenecía por derecho? ¿Quién más podría reclamar el sol, la luna y las estrellas? Nadie más que él. El vino, que de otro modo habría tenido un sabor insípido, ahora brillaba con sabor en su presencia. Fue un banquete no de comida, sino de fantasía. Y Orochi estaba ebrio. Planeaba conquistarla poco a poco. Ganarse su corazón, o al menos su sumisión. Creía que lo estaba logrando. Lo que él ignoraba era que cada expresión de Iyori, sus miradas tímidas, su voz suave, formaba parte de un elaborado juego. Una actuación. Era una maestra de la manipulación sutil. Sus gestos, cuidadosamente elegidos, le daban a Orochi la esperanza justa para mantenerlo obsesionado, pero también la suficiente contención para que siguiera persiguiéndola. Se había convertido en la ilusión perfecta. Dulce, frágil, inalcanzable. En su mente, ella ya era suya. Y nadie en Wano se atrevió a contradecirlo en ese sentido. 10 minutos después, cuando la música se desvaneció y el festín llegó a su fin, Orochi estaba ebrio de delirios. Un ninja llegó silenciosamente al borde de la habitación. Dudó, sin saber si debía interrumpir la celebración. 2 de sus agentes habían guardado silencio. Lo más probable es que esté muerto. No podía dar esa noticia en presencia de Iyori, así que esperó. Transcurrieron otros 30 minutos antes de que Kozuki Iyori se excusara con elegancia. Orochi, encantado, le permitió marcharse sin protestar. Solo después de que ella desapareció, el ninja dio un paso al frente. Mi señor, susurró. ¿Qué es? Hemos perdido el contacto con 2 agentes. La expresión de Orochi se ensombreció. ¿Muerto? Posiblemente. No está claro. Puede que hayan sido descubiertos. ¿Crees que nos han descubierto? Preguntó uno de los guardias con nerviosismo. Solo eran ninjas, dijo Orochi con desdén. Aunque los capturen, no importará. Que crean que han ganado. Pasaremos a la siguiente fase. Seguía sonriendo, confiado en sus planes. Pero Kurozumi Orochi no tenía ni idea, ese peligro ya estaba llamando a su puerta. He empezado a subir 2 nuevos fanfics a mi Patreon, son de lectura gratuita. Uno está basado en One Piece y el otro en Naruto. Patreon.com/Azpir. Me encantaría escuchar tu opinión, ¿debería continuar con ellos o parar? Comentario 0 comentario. Votar capítulo 154. 154. La caída de Orochi. Era el día después de la desaparición de los 2 ninjas enviados por Orochi. Al no tener noticias de ellos, incluso el propio Orochi llegó a la conclusión de que estaban muertos. Pero sus muertes no le importaban. Al fin y al cabo, los ninjas siempre podían ser reemplazados. Orochi, cruel, paranoico y sediento de poder, nunca había carecido de subordinados desechables. ¡Qué desperdicio!, murmuró, reclinándose en sus aposentos privados. Pero ese chico no podía saber que era yo, ¿verdad? Soltó una risita para sí mismo, baja y ansiosa. No. Imposible. A menos que esos tontos confesaran. Y jamás harían eso. La lealtad de un ninja es absoluta. El chico al que se refería era Red Bane. Orochi había enviado a esos 2 shinobi para que lo vigilaran y descubrieran su propósito en Wano. La presencia de Bane inquietaba al tirano, sobre todo porque desconocía la postura de Kaido respecto al forastero. Pero Orochi tampoco tenía intención de consultar con Kaido. Aunque fueran aliados, su alianza solo se mantenía por el interés común. Por lo demás, actuaban por su cuenta. Como autoproclamado gobernante de Wano, Orochi pasaba sus días en el libertinaje.
Esa noche, borracho y rodeado de cortesanas, se desplomó en una bruma de vino y lujuria. Entonces la habitación cambió. A través de su visión borrosa, vio una figura erguida. Un hombre joven, delgado y de mirada fría. ¿Quién eres? Balbuceó Orochi. La forma le resultaba familiar, pero su mente nublada por el alcohol no podía reconocerlo. Era Red Bane. Por supuesto, Orochi no lo reconoció. Los ojos de Bane eran gélidos. Sin mediar palabra, dio un paso al frente y estampó su pie contra el rostro grotesco e hinchado de Orochi. Se oyó un crujido espantoso. Un hueso se quebró bajo su bota. Orochi gritó. No había sentido dolor en años, ni siquiera un rasguño. Siempre estaba rodeado de guardias, envuelto en lujos. Pero ahora, su grito resonó en la habitación, crudo y real. Las mujeres gritaban aterrorizadas, acurrucándose en los rincones como conejitas asustadas. Si no quieres morir, vete, dijo Bane con frialdad. Las mujeres salieron corriendo por la puerta, algunas descalzas, otras arrastrándose presas del miedo. Ninguna se atrevió a mirar atrás. Orochi era un dios para ellas, intocable. Verlo golpeado era impensable. Huyeron para salvar sus vidas. ¿Quién eres? Tartamudeó Orochi, tosiendo sangre, con la vista nublada. Bane no respondió. Le clavó el talón en la cara a Orochi otra vez, silenciándolo con otro crujido. Los gritos volvieron a resonar. El tirano intentó levantarse, pero Bane ya lo tenía agarrado. Con un movimiento fluido, le colocó un par de grilletes de piedra prismática marina en las muñecas a Orochi. ¿Qué es esto? Exclamó Orochi sin aliento. Sabes exactamente lo que es, respondió Bane. El pánico de Orochi se intensificó. Sin el poder de su fruta del diablo, la Zoan mítica. Fruta serpiente, modelo. Yamata no. Orochi estaba indefenso. Maldito. Suéltame. Si te atreves, lucha contra mí limpiamente, yo, Orochi. No terminó la frase. Bane le propinó una patada que atravesó la pared de madera. La frágil arquitectura del palacio se desmoronó bajo el impacto, lanzando astillas por los aires. Orochi intentó hablar de nuevo, pero Bane apareció ante él en un abrir y cerrar de ojos. Atacó de nuevo, una brutal patada en el estómago que hizo que el vino le subiera por la garganta a Orochi. No guardamos rencor y ningún rencor de verdad, y gimió Orochi. Haga lo que haga y puedo cambiarlo, y típico cobarde. Bane no dijo nada. Tú no lo entiendes, balbuceó Orochi. Soy el gobernante de este país. Si algo me sucede, sumirá a Wano en el caos. No puedes matarme. Bane cogió un pequeño cuchillo de fruta de la mesa lacada. El pánico de Orochi se transformó en horror. No, espera, no puedes. Escucha, si yo muero, Kaido. Bane clavó la hoja en el pecho de Orochi. PFF. El tirano jadeó. El dolor era indescriptible. Sus manos se agitaban violentamente, sus ojos desorbitados, la sangre manchando su túnica de seda. Turi, susurró con voz ronca. Gobernaste mediante el miedo, dijo Bane en voz baja. Sacrificaste a tu pueblo por avaricia. Esta noche, Wano es libre. Y entonces, con fría precisión, Bane le cortó la garganta. Sangre negra salpicó el suelo de tatami. Orochi se desplomó con un último gorgoteo. Muerto. Bane se quedó inmóvil un instante, observando cómo la vida del tirano se desvanecía en el silencio. Limpió la hoja en la túnica de Orochi, se dio la vuelta y salió de la cámara en ruinas. Esta noche, Wano cambió de manos. Envía piedras de poder. Cero comentario. Votar capítulo 155. 155. Planeo gobernar Wano. Bane tuvo que admitirlo. Orochi era de piel dura. Cuando le cortó la garganta al tirano antes, le había costado un esfuerzo considerable. Orochi miró a Bane con incredulidad, con un líquido rojo acumulándose en sus labios, murmurando palabras inaudibles. Inclinó la cabeza, su cuerpo se desplomó y, de repente, desapareció. A Red Bane no le caía bien Orochi. Si el hombre no hubiera intentado espiarlo, Bane no habría hecho nada. Pero dejar con vida a tipos como él solo le traería problemas. No era más que una mosca zumbando, y Bane acababa de aplastarla. Media hora después, Bane regresó a su residencia temporal. Un lujoso hotel cerca de la capital de las flores. Allí no aceptaban vallas, pero no importaba. Tenía oro. Y el oro siempre era bienvenido. Se decía que en algún lugar del mundo existía una especie de oro puro, capaz de prolongar la vida. Más raro y precioso que cualquier otra cosa. Bane aún no lo había visto, pero las historias lo intrigaban. ¿Y el cuerpo de Orochi? Bane ni se molestó en deshacerse de él. Que el mundo supiera que estaba muerto.
No había necesidad de ocultarlo. Si iba a reclamar Wano, tenía que empezar por dar un golpe de efecto. Sí, iba a tomar Wano. El terreno de Wano era una fortaleza natural. Fácil de defender, casi imposible de invadir. A menos que uno pudiera volar o conociera el antiguo truco de escalar los acantilados usando peces koi para tirar de una barca, entrar era una pesadilla. Incluso la tripulación de Big Mom, la mejor red de inteligencia de los mares, podría desconocer todos los detalles. Anoche se le ocurrió una idea. ¿Por qué no gobernar un país? Como emperador pirata, ¿no debería tener su propio territorio? ¿Su propia base de poder? Pero eso significaba enfrentarse a los piratas bestia. Sin embargo, Bane no era de los que evitaban la confrontación. Incluso sin Wano, un enfrentamiento con Kaido era inevitable. Tendremos que derrotarlo, murmuró, entrecerrando los ojos. O mejor aún, y hacer que se arrodille. Someter a Kaido sería todo un reto. El hombre ya había perdido batallas y aún así regresaba más fuerte. Si Bane quería el control absoluto, tendría que ir más allá. Cuando regresó, ya era casi medianoche. Antes de irse, le había dicho a Esdea que no lo esperara. Ella y Califa ya estaban dormidas. Pero para su sorpresa, Gion seguía despierto. Ella lo esperó en su habitación, sentada pulcramente con una bandeja de comida caliente. Es tarde, dijo con dulzura. Deberías comer, Bane. Se sentó frente a ella. Gracias. ¿Ya está? Preguntó ella en voz baja mientras él cogía sus palillos. Está hecho. ¿Qué hiciste con Orochi? Justo ayer, Bane le había revelado a Gion que quien los vigilaba no era otro que Orochi, el autoproclamado Shogun de Wano. Gion se había quedado atónito. ¿Por qué el gobernante del país desconfiaría tanto de Bane, un recién llegado? Aún así, lo comprendió. Bane no era un hombre común. Su sola presencia perturbaba el frágil equilibrio de Wano. Lo maté, dijo Bane claramente. Lo mataste. Exclamó Gion sin aliento. De verdad, y no esperaba que actuara con tanta decisión. ¿Acaso esto no sumirá al país en el caos? La muerte de un gobernante no es un asunto menor. Bane la miró con calma. Gion, ¿qué opinas de la ubicación de Wano? Parpadeó ante la pregunta. Es excelente. Pocos lugares están tan bien protegidos. Hizo una pausa. He visto muchas partes del mundo, pero pocas se parecen a Wano. Aún así, odio sus costumbres. Su aristocracia está podrida. Fuera de la capital de las flores, solo hay pobreza y abandono. Todo el país está corrompido. La capital de las flores era un lugar de lujo, hogar de nobles y ricos. Un nido de corrupción. Pero fuera de sus murallas, Wano estaba sumido en la miseria, el hambre y la injusticia. Era como si toda la nación hubiera dedicado sus recursos a mimar una sola ciudad. Pregunté por la ubicación, repitió Bane. Gion frunció el ceño. ¿Por qué? Planeo gobernarlo, dijo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Quieres gobernar Wano? Todavía no tengo un territorio. Wano es perfecto. Fortaleza, gente, historia, es ideal. Estás loco, dijo ella, estupefacta. Ni siquiera entiendes Wano. ¿Crees que alguna vez aceptarán a un extranjero? Te rechazarán, te perseguirán. Ya podía imaginarlo. Los forasteros nunca habían gobernado Wano. Sus tradiciones estaban profundamente arraigadas y su lealtad a los linajes y costumbres era absoluta. Bane, estás siendo imprudente. Todavía eres demasiado joven para entender, cualquiera que se oponga a mí, dijo Bane con tono gélido, será silenciado. Sé que muchos en Wano ya están hartos de los nobles de la capital de las flores. Sus ojos brillaron. A Gion se le aceleró el corazón. Había visto a muchos piratas. Fuertes. Ambiciosos. Pero algo en la forma de hablar de Bane la heló la sangre. Desvió la mirada, su expresión suavizándose en un gesto de resignación. Ya lo has decidido, ¿verdad? Bane no respondió. Ella suspiró. Tal vez esto fue lo que les ocurrió a los piratas. Empezaron con sueños. Navegaron los mares en busca de la libertad. Pero con el tiempo, el deseo creció. El poder corrompió. E incluso los mejores de ellos comenzaron a transitar por senderos oscuros. Todavía necesito vuestros comentarios sobre los dos nuevos fanfics que he empezado. La primera es una historia de Naruto, del tipo sistema de puntos, ambientada en la misma generación que Minato y Nawaki. Bastante buena. La segunda es una historia de One Piece, el protagonista básicamente domina con el Haki del Conquistador. Ambos son de lectura gratuita. La única condición es que te registres como miembro gratuito.
Patreon.com/Azpir comentario 2 comentario. Votar capítulo 156. 156. La muerte de una serpiente, la furia de una bestia. A la mañana siguiente, el caos se apoderó del país de Wano. Más concretamente, fueron las familias poderosas las que se sumieron en el desorden. La familia Kurozumi, el clan Shimotsuki y otros se vieron sumidos en la confusión. ¿La razón? Kurozumi Orochi, el autoproclamado shogun de Wano, había muerto. Su cabeza decapitada yacía sumergida en una jarra de vino. Una escena grotesca e impactante. Fue la criada quien lo descubrió primero. Gritó tan fuerte que se desmayó en el acto. No es de extrañar. Aquella escena tan espantosa no era algo que una mujer común pudiera soportar. Como era de esperar, la capital de las flores estaba en plena efervescencia. Sin embargo, en medio del pánico y la confusión, hubo muchos que se regocijaron en silencio. Durante años, innumerables personas habían acumulado resentimiento hacia la tiranía de Orochi. Su crueldad, su corrupción, su avaricia, habían convertido Wano en una prisión para sus propios ciudadanos. Una de esas personas era Kozuki Iyori. La hija de Oden había recibido una citación de Orochi la noche anterior. Aunque lo detestaba, no tenía otra opción. Cuando el gobernante de Wano llama, incluso una invitación es una orden. Pero ahora Orochi estaba muerto. No puedo creer que se haya ido. Qué lástima susurró Iyori para sí misma, con una expresión indescifrable. Ni siquiera tuve la oportunidad de vengar a mi padre con mis propias manos. Aunque sus palabras estaban teñidas de tristeza, su corazón albergaba algo completamente distinto. Alivio. Y tal vez, solo un atisbo de satisfacción. Después de todo, fueron Orochi y Kaido quienes sirvieron vivo a su padre. Aquel recuerdo Oden gritando en el caldero, cocinándose en aceite aún la atormentaba. Por muchos años que pasarán, aquel dolor jamás se había desvanecido. ¿Quién hizo esto? Murmuró, con la voz temblorosa de curiosidad e incredulidad. Al mismo tiempo, lejos de la capital, la noticia de la muerte de Orochi llegó a oídos de Kaido de las bestias. ¿Quién hizo esto? Kaido rugió con tal furia que la enorme jarra de sake que sostenía se hizo añicos al instante. El subordinado que trajo la noticia casi se desplomó del susto. ¿Quién se atrevió a matar a ese bastardo, Orochi? Aunque Orochi siempre había sido un intrigante, cumplía una función. El control de Kaido sobre Wano dependía de él. Era el gobernante títere, y Kaido movía los hilos en la sombra. Ahora, ese títere ya no existía. Su cabeza empapada en sake. Era más que un asesinato. Era un mensaje. Averigüen quién es el responsable. Gritó Kaido de nuevo, golpeando con el puño una hilera de barriles cercana. Toda la hilera estalló en 1000 pedazos. Kaido-sama, podría haber sido Bane, dijo la reina de la plaga, avanzando con cautela. Ha estado en la capital de las flores estos últimos días. Queen tenía razón, y él lo sabía. ¿Bane? Los ojos de Kaido ardían de furia. Ese bastardo de Red Bane. Así que era él. Se atreve a entrometerse en mis asuntos. Kaido apretó los puños con fuerza, y sus huesos crujieron como piedras quebradas. Su sola presencia irradiaba furia, y el suelo bajo sus pies tembló levemente. En Wano, nadie se atreve a matar a Orochi, excepto yo. Se irguió, dominando a todos los presentes en la sala. Su presencia era sofocante. Fue Bane, gruñó. No vino aquí por casualidad. Vino por poder. Kaido-sama, dijo el rey del fuego salvaje, dando un paso al frente. ¿Debemos prepararnos para atacar? Destrúyanlo. Gritó Kaido. ¿Así que venció a Big Mom? Esa bruja hinchada no es nada comparada conmigo. Con una sola mano, alzó su enorme kanabo. El garrote con púas parecía más un arma de asedio que una herramienta de mano. Incluso el rey y la reina se pusieron tensos. La sed de sangre de Kaido era así de intensa. ¿Dónde diablos está Jack? No he visto a ese idiota en semanas. La repentina pregunta de Kaido dejó la sala en silencio. Sigo sin noticias, murmuró Queen, con un tono de irritación en la voz. He intentado comunicarme con el caracol transmisor varias veces. No hay respuesta. Puede que haya ocurrido algo, dijo King con gravedad. Inténtalo de nuevo. Espetó Kaido. Tráiganlo de vuelta aquí inmediatamente. Queen se apresuró a obedecer, sacando su Dendenmushi y marcando de nuevo. Mientras tanto, en una pequeña isla aislada perdida en algún lugar del Nuevo Mundo, Jack el Sequía y un puñado de su tripulación quedaron varados. Días atrás, su barco había sido destruido, hecho añicos por el ataque de Bane. Todos los demás a bordo perecieron.
Los supervivientes, entre ellos Jack, llegaron a la costa, a este olvidado islote rocoso. No tenían provisiones. Ni barco. Ni forma de escapar. Y hasta el día de hoy, ninguna comunicación. Pero en ese preciso instante, como si el destino se burlara de ellos, sonó el den musi de Jack. BRRRRRRRR y lo agarró inmediatamente. Si sonaba, significaba que había sobrevivido milagrosamente a su baño de agua de mar y que alguien estaba llamando. Jack, ¿dónde diablos estás, imbécil? Se oyó la furiosa voz de Quinn al otro lado de la línea. Jack suspiró. Estoy atrapado en una isla desierta, alto ahí. Estamos a punto de entrar en guerra con los piratas de Godfall, y Kaido-sama está perdiendo la cabeza. Vuelve aquí ahora mismo. ¿Guerra? Con Bane. Jack quedó atónito. No pierdas el tiempo. Si no regresas, Kaido-sama te cortará la cabeza. Dicho esto, Quinn cerró el transpondedor de golpe. Jack parpadeó. Estoy en una isla sin barco, ¿cómo demonios se supone que voy a volver? Se volvió hacia los pocos compañeros de tripulación que habían sobrevivido. Sus rostros estaban pálidos y confundidos, tan perdidos como él. La guerra ya ha comenzado, murmuró Jack. Y si no regreso, seré el siguiente. Pero aún quedaba un problema. No había barco. Se quedó mirando el océano infinito. Supongo que será mejor que vuelva a llamar. Bota con piedras de poder. Comentario cero comentario. Votar capítulo 157. 157. Wano pertenece a Red Bane. Esa mañana, uno de los barcos de los piratas de las bestias zarpó de las aguas de Wano. La misión era clara. Encontrar a Drog Jack. No había otra opción. Jack había quedado varado en una isla sin nombre tras ser lanzado al mar durante su último encuentro con Red Bane. ¿En qué isla? Nadie lo sabía con certeza. Solo tenían una vaga zona marítima que explorar. TCH. Todavía no me lo creo, murmuró Quinn con desdén. Ese bastardo de Jack fue aniquilado por Bane y abandonado como un novato. Para uno de los mejores All-Stars de Kaido, fue una vergüenza. Si el resto del Nuevo Mundo se enterara de esto, incluso si se tratara de una tripulación pirata de nivel medio, se partirían de risa. ¡Qué cobarde! Resopló Quinn. Dejarla en una isla cualquiera así. El verdadero problema, dijo Quinn con calma, mirando a Kaido, que estaba sentado bebiendo en un rincón, es que Bane no ha terminado. Está volviendo a la carga. Kaido, aunque claramente ebrio, no respondió. A esas alturas, su embriaguez era una constante, como el aire que respiraban. Quinn gruñó. ¿Qué demonios ganó Bane matando a Kurozumi y Orochi? Ni idea, respondió Quinn, con la voz tan quieta como siempre. Pero no vino de vacaciones, dijo Quinn. Este es territorio de los piratas bestia. Vino por un motivo. Quinn entrecerró los ojos. ¿No crees que esté planeando apoderarse de Wano? Quinn parpadeó y luego soltó una risita fría. Ja. Por una vez, estás usando el cerebro. Podría ser. Para entonces, la noticia de la muerte de Orochi ya se había extendido por todo el país. Pero la identidad de su asesino seguía siendo oficialmente desconocida, aunque no por mucho tiempo. Esa noche, varias de las cortesanas de Orochi lo habían visto claramente. Bane de pie junto a su cadáver, con la bota presionando el rostro de Orochi. Habían estado en la habitación. La verdad pronto saldría a la luz. A Bane no le importaba. Quería que lo supieran. Porque Wano iba a ser suyo. Esta tierra sería la base de su imperio. Un nuevo comienzo. Esa tarde, Gion permaneció en silencio sobre una colina, observando cómo Bane se alejaba en la distancia. Exhaló suavemente. Se acerca cada vez más al trono del mar y crecía demasiado rápido, más de lo que ella esperaba. Y aunque había pasado mucho tiempo con él, aún no lograba comprenderlo del todo. Pero hoy algo quedó claro. Esdeag no era de este mundo. Gion finalmente lo había comprendido. Esa aterradora habilidad de hielo que usaba, no era Aki ni una fruta del diablo. Era algo completamente distinto. Algo llamado Teigu de hielo, un arma de otro mundo. Las implicaciones eran aterradoras. Mientras Bane se movía sola, una reunión secreta tenía lugar en un gran salón dentro de la capital de las flores. Algunos de los nobles más poderosos de Wano estaban reunidos alrededor de una mesa suntuosa. No estaban de luto por Orochi. Estaban conspirando. Sí, oficialmente la reunión era para honrar al Shogun Kaido. Pero en realidad, estaban centrados en algo completamente distinto. El trono.
La muerte de Orochi había dejado un vacío de poder, y en un lugar como Wano, una monarquía gobernada por el miedo y la tradición, quienquiera que se sentara en ese trono ostentaba un poder absoluto. Todos los presentes en esa habitación lo sabían. Y todos lo querían. Debemos hablar del sucesor de Orochi-sama, dijo un anciano noble con voz cargada de falsa reverencia. No podemos permitir que su voluntad se desvanezca en la nada. En efecto, Wano no puede sobrevivir sin un shogun, dijo otro. Tal vez alguien de esta misma sala debería dar un paso al frente, sugirió un tercero con los ojos brillantes. Creo que soy la opción natural. Tú. Orochi-sama me confió a mí el futuro de Wano. No seas ridículo. He sido su aliado más cercano durante décadas. La sala se convirtió en un caos. Gritos, señalamientos con el dedo, acusaciones veladas. En realidad, a nadie le importaba Orochi. Había gobernado mediante el miedo, la avaricia y la crueldad. Si podían darle un funeral medianamente decente y seguir adelante con una porción de poder, era más que suficiente. Pero entonces las puertas se abrieron con un crujido. Una figura solitaria entró. ¿Quiénes son ustedes? Esta zona es solo para señores de alto rango. La voz del guardia se apagó en un jadeo cuando Bane lo dejó inconsciente de un golpe, y el hombre se desplomó de dolor a sus pies. Los nobles guardaron silencio. Entonces Bane dio un paso al frente, imperturbable ante las miradas, y dijo con calma. No hay necesidad de discutir. El trono de Wano será mío. La sala estalló en murmullos, risas e incredulidad. Pero antes de que nadie pudiera volver a hablar, 3 círculos mágicos dorados se iluminaron detrás de Bane, cada uno girando con una precisión inquietante. Una ráfaga de armas invocadas se disparó como balas. En un instante, la habitación volvió a quedar en silencio. Todos los nobles presentes habían sido atravesados por la cabeza. Ninguno sobrevivió. Ni siquiera lograron articular palabra. Bane permaneció sola en el silencio, contemplando la carnicería. No erais más que parásitos. En vuestras manos, esta tierra no habría sido diferente a la que había sido bajo el dominio de Orochi. Se dio la vuelta y salió de la lujosa habitación, pasando por encima de los cuerpos sin dudarlo. Ahora tenía otra tarea. Era hora de declararlo al mundo. Wano pertenece a Red Bane. Mi enlace de Patreon. Patreon.com/Azpir comentario 1 comentario. Votar capítulo 158. 158. Comienza la guerra por Wano. En el corazón mismo de la capital de las flores, dentro de un gran palacio que una vez albergó al shogun de Wano, Red Bane se erguía imponente. Hoy hizo lo impensable. Declaró suyo el país de Wano. La orden no fue solicitada, fue exigida, y el mensaje resonó como una tormenta por toda la tierra. Nadie en Wano esperaba que un forastero se hiciera con el trono, no tan pronto después de la caída del gobernante títere de Kaido, Kurozumi Orochi. Las cicatrices del régimen de Kaido apenas comenzaban a desvanecerse, y ahora, otra figura había ocupado el vacío de poder. La gente quedó atónita. La resistencia fue inmediata, pero inútil. Quienes se oponían a Bane eran eliminados con rapidez, sin piedad ni concesiones. Su advertencia era simple. Desafíame y morirás. Sométete y tu riqueza y estatus permanecerán intactos. En realidad, Wano había estado corrompido durante generaciones. Bane creía que no estaba conquistando Wano, sino liberándolo. Y para muchos, especialmente para quienes habían sufrido bajo el yugo de Orochi y Kaido, su afirmación no se percibía como tiranía. Se sentía como un cambio. Con Esdeath a su lado, la represión de la resistencia en Wano comenzó en serio. Armada con su Keigu de hielo, arrasó con la oposición como una tormenta. Mientras tanto, Gion, una de las espadachinas más temibles de la marina y califa, ahora dominando 200 millones de voltios de destrucción electrificada, se dispusieron a aplastar toda disidencia. Su poder combinado era abrumador. Incluso sin usar Aki, nadie en Wano podía hacerles frente. En un solo día, la voz de la resistencia se silenció. Para la mayoría de los habitantes de Wano, ese silencio no provenía del miedo, sino de la aceptación. Quienes se habían resistido lo hicieron únicamente por interés propio. El poder era lo único que importaba en este mundo, y ahora, Bane era quien lo ostentaba. Sin embargo, en la cima, la élite de Wano seguía inquieta. Sabían quién era Bane en realidad. No era un simple desconocido. No era simplemente un pirata fuerte. Él era el quinto emperador, el hombre que ya se había enfrentado a Big Mom y había vivido para contarlo. Para ellos, era tan aterrador como el propio Kaido. Y ahora Bane había declarado la guerra abiertamente.
Dentro del nuevo palacio de Bane, Gion estaba de pie junto a él, con el ceño fruncido. Así que ahora Kaido es nuestro enemigo, dijo. Red Bane, ¿tienes algún plan para esto? Su voz era firme, pero la preocupación estaba oculta tras la pregunta. Ella tenía sus dudas. ¿Fue esta acción demasiado temeraria? Primero, Bane había provocado a Big Mom, y ahora había reclamado abiertamente el territorio de Kaido. Ella sabía que los piratas bestia no lo dejarían pasar. Sin duda se están preparando, murmuró. Esto no ha terminado. 2 emperadores. Una isla. Una guerra inevitable. Eso le heló la sangre. ¿Tienes miedo, Gion? La voz provenía de detrás de ella. Esdeat. Nunca he tenido miedo de nada, respondió Gion secamente, con los ojos centelleando. Esdeat soltó una risita, sin molestarse en ocultar su diversión. Las 2 mujeres nunca se habían llevado bien. Su primer encuentro había terminado con la captura y el tormento de Gion a manos de Esdeat, y aún hoy, el recuerdo les dejaba un sabor amargo. Entonces, ¿por qué le pides un plan a Bane? Bromeó Esdeat con tono burlón. ¿A qué le tienes tanto miedo? Se acercó, emanando un aura tenue y gélida. Esdeat llevaba días sin luchar, y para alguien como ella, eso era insoportable. El conflicto era su adicción. Kaido. Si es necesario, lo mataré yo misma. Bane se giró, observándolos. La tensión entre las mujeres era palpable, pero su fuerza era innegable. Califa, con su rayo. Esdeat, con su arma de hielo alienígena. Gion, con una maestría en el manejo de la espada que rivaliza incluso con la de los señores de la guerra. Entre las mujeres, pocas en el mundo podían igualar su poder. Y con las 3 juntas, los mejores luchadores de Kaido, King, Queen y Jack lo tendrían muy difícil. Aún así, Bane no estaba deseoso de depender de ellos. Como su líder, debe protegerlos. Mientras tanto, muy lejos, en Onigashima, el cuartel general de los piratas de las bestias, se habían reunido las 3 calamidades. Troup Jack por fin había regresado, pero su aspecto era deplorable. Su ropa estaba hecha jirones y su cuerpo maltrecho tras días a la deriva sin barco. Jack gruñó Kaido, fulminándolo con la mirada. ¿Te atreves a volver ahora? La furia de Kaido era inigualable. Durante los últimos 2 días, Bane había tomado casi la mitad de Wano, y las fuerzas de Kaido no se habían movido. La mitad restante permanecía leal solo porque Kaido seguía con vida. Pero Kaido estaba furioso. Perdóneme, Kaido-sama, dijo Jack, haciendo una reverencia. No temblaba, pero el sudor en su frente lo delataba. La furia de Kaido no era ninguna broma. Incluso la reina y el rey permanecieron inmóviles a su lado. A diferencia de los piratas del pelirrojo o la tripulación de Barba Blanca, los piratas de las bestias gobernaban mediante el miedo. La ira de su capitán era algo que nadie quería enfrentar. Jack no se atrevió a volver a hablar. Queen exhaló el humo de su puro y fulminó con la mirada a Jack. Ya era hora, murmuró. King no dijo nada, su mirada era fría. Entonces Kaido se levantó de su trono. Esta noche, dijo, agarrando con fuerza su maza Kanabo, destruiremos la capital de las flores. Anocheció. El tiempo de los discursos había terminado. Kaido era obstinado. Si quería guerra, la guerra habría. No temía a nadie. Al fin y al cabo, era inmortal. Lo había intentado cientos de veces, y había fracasado. A medida que aumentaba su rabia, su cuerpo comenzó a transformarse. El aire tembló. Un trueno crepitó. Kaido de las bestias se estaba transformando. Se elevó hacia el cielo, su cuerpo alargándose y retorciéndose mientras escamas azules se extendían por su piel. El dragón azul emergió. Incluso Jack y los demás retrocedieron asombrados. Un relámpago rasgó las nubes. El cielo mismo respondió a la ira de Kaido. Preparaos, dijo King con voz sombría. Vamos a la guerra. Son solo unas pocas, añadió Queen. Pero no se confíen. Una de ellas es una ex vicealmirante de la Armada. No hay que subestimarla. Los 3 comandantes se retiraron. Se avecinaba una tormenta. Esta noche, 2 emperadores del mar se enfrentarían. Y Wano se convertiría en su campo de batalla. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 159. 159. Kaido se convierte en un saco de boxeo. Esa noche, el cielo de Wano se oscureció con un trueno repentino y violento. Apenas unos instantes antes, la luna brillaba con fuerza sobre la capital de las flores, e innumerables ciudadanos se habían reunido para disfrutar del cálido aire nocturno. La reciente muerte de Kurozumi Orochi había traído alivio y alegría a la gente. Las calles se llenaban de risas, las tiendas seguían abiertas y la emoción se palpaba en el aire.
Se había corrido la voz de que había llegado un nuevo gobernante. Alguien que prometía abrir las fronteras de Wano y poner fin a siglos de aislamiento. Por primera vez en generaciones, Wano se conectaría con el mundo exterior. Su gente sería libre de viajar, comerciar y aprender. Ese nuevo gobernante era un hombre joven, Red Bane. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a echar raíces, la oscuridad se cernió sobre la tierra. Las nubes se espesaron en lo alto. Los relámpagos danzaban entre ellas. La alegre celebración se congeló. «Está aquí», y susurró alguien, con la mirada fija en el cielo. «Es Kaido de las bestias». El pánico siguió a la constatación. Los habitantes de Wano conocían muy bien este fenómeno. Cuando Kaido, el emperador del mar, se transformaba en su forma de dragón azul, el día podía convertirse en noche en cuestión de segundos. Y eso era precisamente lo que estaba sucediendo ahora. La criatura más fuerte de la tierra, el mar y el aire había regresado. Muy por encima de la capital, una figura colosal se deslizaba entre las nubes. Un dragón gigantesco. Kaido. Bane. La voz de Kaido resonó como un trueno. ¿Dónde estás, muchacho? Esta tierra es mía. Se cernía sobre la capital de las flores como un dios de la destrucción, mirando a la gente como si no fueran más que hormigas bajo sus garras. La forma de dragón de Kaido era monstruosa. De un tamaño aterrador, con escamas brillantes, ojos resplandecientes y dientes como espadas. Para algunos, los dragones eran seres míticos y majestuosos. Pero para el pueblo de Wano, la forma de Kaido simbolizaba dolor, opresión y destrucción. Él era la razón por la que su país había sufrido durante tanto tiempo. Orochi no había sido más que un títere. Kaido era el verdadero tirano. Y ahora estaba furioso. Red Bane. Rugió Kaido de nuevo. Destruiré la capital de las flores por tu arrogancia. Por tu culpa, esta gente pagará. Los relámpagos se enroscaban alrededor de su cuerpo, alimentándose de su furia. Su inmensa presencia hacía que las nubes se arremolinaran y rayos de energía surcaban el cielo. La ciudad que se extendía a sus pies se sumió en el caos. Hombres, mujeres y niños corrían para salvar sus vidas. Todos comprendían el significado de la amenaza de Kaido. Si decía que destruiría la capital, lo haría. «Está borracho otra vez», murmuró la reina de la peste, frunciendo el ceño. «Siempre se pone así cuando bebe». «Cuando está borracho, es peor», añadió King, imperturbable pero visiblemente molesto. «Para ser sincero, este sitio me gustaba pero ahora solo 3 de los All Stars de Kaido estaban presentes. King, Queen y Jack. La mayor parte de las fuerzas de élite de los piratas bestia también habían llegado, pero ni siquiera ellos estaban seguros de su utilidad esa noche. Todos podían sentirlo. El lado de Bane no era ordinario. En particular, destacaba la mujer de pelo largo y cabello azul hielo. Era hermosa, fría y peligrosa. Kaido alzó la voz una vez más. «Veleta». Sus fauces de dragón gigantescas comenzaron a brillar con una ominosa luz roja. El calor emanaba de su interior como de un horno fundido. Estaba cargando su aliento de calor, una ráfaga tan poderosa que podía vaporizar una montaña. A Kaido le daba igual destruir la capital de las flores. Era su tierra. Si alguien iba a incendiarla, sería él, no un pirata advenedizo. Fue entonces cuando una voz tranquila y fuerte resonó en el cielo. «Aquí estoy, Kaido». Apareció Red Bane, no debajo de Kaido, sino de pie sobre su enorme cabeza de dragón. La escena fue impactante. Incluso las 3 calamidades quedaron atónitas. Bane permaneció erguido, imperturbable ante la aterradora figura de Kaido, las nubes o los relámpagos que danzaban a su alrededor. Su abrigo ondeaba al viento mientras miraba fijamente al emperador del mar sin inmutarse. Luego, sin dudarlo, lanzó un puñetazo hacia abajo. Directamente a la cabeza de Kaido. El golpe fue certero. Las fauces resplandecientes de Kaido se cerraron de golpe antes de que pudiera liberar el aliento de calor. La explosión se disipó en su interior. Auge. El sonido del puñetazo de Bane fue más fuerte que el trueno que resonaba en lo alto. Los ojos de Kaido se desorbitaron y su enorme cabeza se tambaleó hacia abajo. Cayó 10 metros en un instante, perdiendo el equilibrio. Bane frunció el ceño. Este tipo tiene la piel muy dura. No se había contenido, pero la coraza de Kaido era casi impenetrable. No es de extrañar que hubiera intentado suicidarse tantas veces sin éxito. Aún así, Bane no se detuvo. Se abalanzó hacia adelante, golpeando de nuevo. Otro golpe demoledor en el cráneo de Kaido. Luego otro. Y otro más.
Golpe tras golpe impactaban, cada uno empujando al dragón hacia atrás, estrellándolo contra el suelo. Los ataques de Vane eran implacables, golpeando a Kaido con precisión y fuerza. Esta es la capital de las flores, gruñó Vane. No tienes derecho a quemarla. Ve a incendiar tus propias montañas. Abajo, los piratas bestia miraban con incredulidad. Nunca habían visto a nadie asestar tantos golpes a Kaido. Y Kaido ni siquiera se defendía. Kaido-sama, lo están haciendo retroceder. Está siquiera despierto. El ataque de Vane no cesaba, y el enorme cuerpo de Kaido seguía precipitándose contra la ciudad. Su estado de embriaguez había embotado sus reflejos, dejándolo vulnerable a cada golpe brutal. Pero no duraría. Todos los espectadores sabían que, una vez que Kaido recuperara la sobriedad, comenzaría la verdadera batalla. El mundo había temido a Kaido durante décadas, y con razón. Pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo, y el pueblo de Wano tenía esperanza. Envía piedras de poder igual mi enlace de Patreon. Patreon.com/Azpir comentario 2 comentario. Votar capítulo 160. 160. Vane vs Kaido. Kaido. A partir de hoy, Wano me pertenece. Regresa a Onigashima. La voz de Red Vane resonó mientras asestaba otro potente puñetazo al enorme cuerpo del dragón. La batalla se había trasladado del aire sobre la capital de las flores a los cielos sobre una vasta cantera. Una de las principales fábricas de armas de Kaido. Este lugar servía como bastión crucial para los piratas de las bestias, donde se forjaban armas y se entrenaban soldados. «Kaido, ¿ya estás sobrio?», preguntó Vane, mirando al emperador con recelo. Se dio cuenta de que Kaido aún estaba algo ebrio. Golpearle era como atravesar un muro de acero envuelto en escamas de dragón. Solo alguien como Kozuki Oden, un espadachín excepcional, había logrado herirlo. Pero incluso eso había ocurrido décadas atrás. Desde entonces, las defensas de Kaido no habían hecho más que fortalecerse. Ahora sí estoy bien despierto. Bramó Kaido. Su rugido sacudió los cielos, y una oleada de haki del conquistador se propagó como una onda expansiva. Relámpagos negros crepitaron en el firmamento, las nubes se arremolinaron y el trueno rompió el silencio. La presión en el aire era sofocante. Pero el estallido de haki del conquistador no duró mucho. Apenas 20 segundos. Kaido no era de los que recurrían a demostraciones llamativas. Su verdadero poder residía en una fuerza bruta y abrumadora. ¿Estás herido? ¿En serio? Tienes la piel tan dura que creo que mis puños se van a romper primero. Se burló Vane, lanzándose hacia adelante una vez más. Su puñetazo impactó de nuevo contra las escamas de Kaido, aunque el emperador apenas se inmutó. El cuerpo de dragón de Kaido era monstruoso, cada escama más dura que el acero. Para Vane, no existía criatura más resistente que los dragones. ¿Qué eres siquiera?, murmuró Vane. ¿Eres un humano que se convirtió en dragón, o un dragón que aprendió a caminar como un hombre? Kaido resopló, mostrando los colmillos. Yo soy Kaido de las bestias. Sus cuerpos chocaron como titanes. El impacto generó una onda expansiva que rasgó las nubes. Vane salió despedido más de 30 metros antes de poder estabilizarse en el aire. Esa fuerza, no me extraña que te llamen el más fuerte. Pero Vane no se rindió. Volvió a lanzarse hacia adelante, con el puño cargado del poder de la fruta del temblor, y su haki de armadura reforzando su golpe. La enorme cabeza de dragón de Kaido se abalanzó sobre él. Kaido, pruébate este. Auge. El puñetazo de Vane impactó justo encima del hocico del emperador. El aire mismo se resquebrajó por la presión. Pero la cabeza de Kaido no se movió. Simplemente se estremeció al disiparse la fuerza. Kaido ni siquiera parpadeó. Ahora lo entiendo, murmuró Vane. Con razón sigues intentando suicidarte. No sientes absolutamente nada. Kaido comenzó a descender lentamente. Acabemos con esto en tierra firme. La colosal forma del dragón descendió en espiral, reduciéndose al volver a su forma humana en plena caída. Desde lo alto, Kaido cayó como un meteorito, estrellándose contra la cantera. ¡Bum! La explosión de su aterrizaje hizo añicos piedra y acero. Un profundo cráter se formó en el lugar del impacto del emperador, levantando nubes de polvo en el aire. La fábrica de armas quedó completamente destruida. Vane descendió lentamente tras él, flotando a 8 metros sobre el suelo resquebrajado. Desde el centro del cráter, Kaido emergió, empuñando su característico canabo negro con púas, con un aspecto más demoníaco que humano. Con su piel oscura, sus músculos ondulantes y una altura de más de 10 metros, dominaba a Vane como una montaña viviente. Kaido no perdió tiempo con palabras.
En cuanto fijó la mirada en Vane, cargó contra él y blandió su maza. Vane lo afrontó de frente. Sus puños, envueltos en haki de armadura y potenciados por la fruta temblor, chocaron con el arma de Kaido. El aire se quebró. Una ola de presión arrasó los alrededores. El humo del aterrizaje de Kaido se disipó al instante, dejando al descubierto la tierra fracturada y una onda expansiva que agrietó el suelo de la cantera. Kaido tropezó ligeramente por la fuerza del impacto, su pie resbaló antes de recuperarse y golpear el suelo con fuerza, estabilizando así su enorme figura. Impresionante, gruñó Kaido. ¿Pero puedes matarme? Dímelo tú, replicó Vane, acortando la distancia con otro potente puñetazo al pecho de Kaido. El impacto hizo retroceder a Kaido 3 metros. Kaido rió. Una risa baja y gutural. Otra vez. Esa sí que dolió. ¿Qué eres, ahora un masoquista? Como desees. Vane no dudó. Juntó ambos puños y golpeó el pecho de Kaido con un devastador doble golpe. Auge. El pecho de Kaido se hundió ligeramente por el impacto, y su enorme cuerpo se dobló hacia adelante antes de ser lanzado hacia atrás como un misil. Se elevó por los aires como una bala de cañón, directamente hacia las 3 calamidades. Kaido-sama. La reina, el rey y Jack acababan de llegar. Ver a su emperador volar hacia ellos a toda velocidad era aterrador. Queen intentó prepararse para el impacto con los brazos extendidos, pero el ímpetu de Kaido lo superó. Chocaron violentamente, estrellándose ambos contra la pared de una montaña cercana. La roca se hizo añicos al impactar, provocando el derrumbe de parte de la cresta. Kaido-sama. Gritó Jack de nuevo, corriendo hacia los restos. Su voz temblaba. Pero el polvo aún no se había disipado, y Vane ya estaba en marcha.